Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Continuamos con El emperador mágico que surgió de Hogwarts. El emperador mágico que surgió de Hogwarts, capítulo 91. ¿Tan cansado? Mejorar los hechizos no era tarea fácil. Lo que es peor, a pesar de haber mejorado varias variaciones de hechizos de fuego, el logro novato en mejora de hechizos solo contaba como uno, con su progreso actual en 2/3. ¿Qué sistema de logros tan inútil, tacaño? Sauron le dio a su propio sistema un sufijo para mejorarlo. Deja de pensar en eso, ya estás agotado. ¿Vamos a comer primero? Hermione, al ver su persistente ceño fruncido, intentó aliviar su estrés a su manera. Realmente no entendía por qué Sauron siempre tenía tanta prisa, como si algún monstruo lo persiguiera, obligándolo a correr desesperadamente todos los días. Sauron no quería arruinar la trama y hacer que saliera mal, así que simplemente lo ignoró, volviendo a su habitual comportamiento elegante. Después, los dos fueron al gran comedor a almorzar, discutiendo también sus planes para la tarde. Casi 5 horas de ejercicios prácticos habían agotado a estos dos jóvenes aprendices precoces. Continuar por la tarde sería perjudicial, así que se dedicaron al estudio teórico. Sauron tenía muchas preguntas y necesitaba urgentemente consultar libros relevantes para encontrar soluciones. Los dos fueron de los primeros en llegar al almuerzo. Incluso después de que terminaron, la mitad de los asientos en la larga mesa ocupada por las 4 casas seguían vacíos. Justo cuando se preparaban para regresar a sus dormitorios para una breve siesta, Sauron vio a Zamkyu acercándose desde lejos, llevando una hermosa caja de regalo, y recordó su cita para almorzar con ella. Hermione también vio a la hermosa estudiante de último año del este e inmediatamente se puso alerta, ajustando rápidamente su apariencia e incluso alisando su ropa. Sauron lee la biblioteca mágica. Capítulo 146. Sauron, celebrando el festival de medio otoño en Hogwarts. Y hasta hay pasteles de luna de 5 nueces y... Pronto, Zamkyu se acercó con gracia, saludándolos amistosamente. Hola, Sauron, Hermione, ha pasado tiempo. Los dos devolvieron el saludo cortésmente, haciendo los gestos brevemente. Tras los saludos de rigor, Zamkyu colocó la hermosa caja de regalo que llevaba sobre la mesa larga. Al ver que aún quedaban muchos asientos vacíos, simplemente se sentó a la izquierda de Sauron. Este gesto era perfectamente normal y su actitud, natural. Hermione, sin embargo, se sentía inexplicablemente incómoda. Originalmente se había sentado en el extremo derecho de la mesa, con Sauron a su izquierda. Sauron había elegido esta posición para protegerla de las miradas hostiles de los demás Gryffindor y para separarla de los otros chicos, monopolizando así a Hermione como su esposa. Pero ahora que el trío Arona estaba ausente, Cho-Chan se había movido a la izquierda de Sauron, creando una posición de pinza con Hermione a su derecha. El propio Sauron estaba bastante complacido, disfrutando de una versión de bajo presupuesto de tener a su esposa a ambos lados. Hermione, sin embargo, se sentía incómoda, mirando frecuentemente a Cho-Chan, sintiéndose cada vez más presionada porque Cho-Chan era innegablemente hermosa y, Cho-Chan, por otro lado, no parecía importarle, sonriendo y sugiriendo a Sauron que abriera la caja de regalo, diciendo que la sorpresa estaba dentro. ¿Una sorpresa? La mirada de Sauron se posó en la caja de regalo, encontrándola aparentemente hecha con transformaciones, sin pistas discernibles. Desatando el lazo y abriendo la tapa, encontró 8 pasteles de luna redondos cuidadosamente dispuestos en 2 filas dentro. Estos son pasteles de luna. Como si temiera que no lo supiera, Zamkyu reveló directamente la respuesta. Hoy es 22 de septiembre, el festival de medio otoño chino. ¿Conoces este festival? Ah. Soren estaba atónito, no esperaba que la razón de la misteriosa invitación fuera esa. Hermione, como una rosa inglesa nativa, obviamente no sabía mucho sobre festivales chinos y permaneció atenta. Después de unos segundos, Soren volvió en sí y asintió con vacilación. Después de darme cuenta de mi herencia mestiza, investigué un poco. Aunque no descubrí nada, sí sé algo sobre la cultura y las costumbres chinas. Simplemente no esperaba pasar el festival de medio otoño en Hogwarts. Jeje tilde. Zamkyu se cubrió la cara y rió, su encanto cautivador es normal. Después de todo, solo hay 2 chinos en la escuela. Antes de que llegaras, no podía encontrar a nadie con quien celebrar. Cuando compartí pasteles de luna con otros amigos, solo dijeron delicioso, y no tuvieron ninguna otra reacción. Soren sonrió en señal de cooperación y comenzó a charlar con ella sobre el festival de medio otoño. Hermione, de pie a un lado, seguía mirando de reojo, su corazón comenzó a acelerarse de nuevo. Encontró extrañas las palabras de Zamkyu, con frases como solo y celebrar juntos, excluyéndola involuntariamente. Desafortunadamente, ella no entendía bien las fiestas chinas y no sabía qué decir, así que solo pudo observar cómo los dos charlaban alegremente. Se sentía incómodo. Después de un rato, Zamkyu finalmente se percató de la desatendida Hermione y rápidamente le explicó la fiesta tradicional china, que simbolizaba la reunión familiar y la celebración de la cosecha. Después de la introducción, llegó el momento de comer pasteles de luna. Originalmente, íbamos a comer pasteles de luna mientras admirábamos la luna, pero el toque de queda de Hogwarts es demasiado temprano, y cada uno pertenece a una casa diferente, así que vamos a cambiarlo al mediodía. Diciendo esto, usó un cuchillo y un tenedor para cortar los pasteles de luna, dándole uno primero a Sauron, luego a Hermione y finalmente a ella misma. El primer pastel de luna que cortó tenía una rica variedad de rellenos, con muchos frutos secos e hilos verdes y rojos visibles. Al ver esto, el corazón de Sauron dio un vuelco y sus recuerdos muertos comenzaron a atacarlo. ¿Cómo puede ser esto? Zamkyu no notó su vergüenza apenas disimulada. El sabor es, especial, muy especial. Solo por su tono, se notaba que probablemente no le gustaba el sabor. Pero el pastel de luna ya estaba en el plato, sería de mala educación no comérselo. Indefenso, Soren solo pudo forzar una sonrisa y meterse el pastel de luna en la boca. Maldita sea, incluso después de transmigrar a otro mundo, el pastel de luna de 5 nueces seguía persiguiéndolo. En su vida anterior, este tipo de pastel de luna era el que más detestaba, siempre lo encontraba empalagoso y con un sabor extraño. Para aliviar el dolor, optó por apretar los dientes y tragárselo entero. Un dolor corto era mejor que uno largo. Después de masticar unos cuantos bocados, una mirada de sorpresa apareció en sus ojos y su expresión se suavizó. ¿Cómo es posible que no esté malo?
Este pastel de luna era diferente de los que había comido en varias cajas de regalo de pasteles de luna antes. Parecía hecho a mano, y la fruta confitada no era cáscara de naranja barata, papaya o cáscara de melón de invierno. Al probarlo más de cerca, parecía ser ciruela en conserva y pétalos de rosa. Después de tragar el pastel de luna, Thank You reveló la respuesta. Mi madre lo hizo ella misma. Dice que está hecho con técnicas tradicionales e ingredientes auténticos, pero aún así creo que los sabores están demasiado mezclados y es un poco demasiado dulce. Hermione asintió con la cabeza y tomó un gran trago de leche para contrarrestar el dulzor. A continuación, vinieron los pasteles de luna de pasta de semillas de loto, pasta de judías rojas y pasta de melón de invierno, colocados junto con el pastel de luna de 5 nueces, formando un juego de 4 pasteles de luna cantoneses. Después de probarlos todos, Soren pensó que al menos uno de los padres de Thank You probablemente era de Wangdom, ya que los pasteles de luna eran bastante auténticos. Con los pasteles de luna terminados, la mitad del festival de medio otoño había terminado. Thank You comentó con emoción. Soren, tu historia es única, así que quizás no entiendas este sentimiento. En realidad, es bastante incómodo para inmigrantes como nosotros. Los británicos nos ven como extranjeros, y en China nos llaman chinos. Seguimos siendo extranjeros. Solo en los barrios chinos y otras comunidades chinas nos tratan como a la familia. Mis padres me decían a menudo que a los inmigrantes de segunda generación como yo nos cuesta integrarnos de verdad en la comunidad británica. Nos sugirieron que hiciéramos lo contrario, preservar nuestras tradiciones y cultura, y encontrar un sentido de pertenencia allí. Por eso mi familia celebra 2 tipos de fiestas, las británicas y las chinas. Viendo el lado positivo, tener más días festivos es sin duda algo bueno, ¿no? Los 2 oyentes asintieron con la cabeza. ¿A quién no le gustan las vacaciones? Se suponía que íbamos a hacer una actividad para ver la luna, pero Thank You miró algo nerviosa a Hermione y sonrió con picardía. Creo que es mejor que no te moleste. Celebremos otras fiestas juntos en otra ocasión. Tengo que volver a casa de mis amigos, adiós. La hermosa estudiante de último año de la escuela oriental se marchó con elegancia, dejando a Soren atormentado por los recuerdos de su pasado. Cuando reaccionó, giró la cabeza y vio que Hermione apartaba la mirada bruscamente, después de haberlo estado mirando fijamente. Todavía quedan muchos pasteles de luna. Solo tomaré un trocito. Si no quieres el resto, dáselo a Harry y a los demás. No los desperdicies. Soren se alegró de ver a Hermione provocada, fingiendo no darse cuenta de su enfado. ¿Te gustaría ir a ver la luna? ¿Qué tal si después de que cierre la biblioteca, antes del toque de queda, vamos al lago negro y terminamos los rituales del festival? En el pasado, Hermione habría dudado, preocupada de que el tiempo fuera demasiado corto y no pudiera regresar a la sala común antes del toque de queda. Pero ahora, habiendo sido provocada por la hermosa Cho-chan, estaba dispuesta a pasar un tiempo a solas con Soren, por una extraña posesividad, o tal vez alguna otra emoción inexplicable. Está bien. En cualquier caso, aceptó, sintiendo que esta era una forma de vengarse de él. Soren sonrió satisfecho, tomó casualmente un pastel de luna de pasta de frijol rojo, lo masticó como medicina y luego lo tragó con jugo. Festival de medio otoño, muy bien. Hermosa Cho-chan, muy bien. Hermione finalmente está empezando a mostrar signos de celos, bien. Pasteles de luna, pero este, todavía no le gusta mucho. Sauron Ree de la Biblioteca Mágica. Capítulo 147. Un encuentro a la luz de la luna. Durante el descanso del almuerzo, tomó una siesta corta. Sauron recuperó algo de energía y se lanzó de nuevo a sus interminables estudios. En el mundo mágico, inventar hechizos es algo de altísimo nivel, no algo que un estudiante brillante pueda hacer fácilmente. Solo los verdaderos genios pueden lograr algo mediante un destello de inspiración o una investigación minuciosa, y ser admirados por el mundo. En cambio, modificar hechizos parece mucho más accesible. Muchos magos, por necesidades personales o profesionales, intentan modificar los hechizos que conocen. La biblioteca tiene muchos libros sobre este tema, y la lista de lectura de Elena redujo aún más el alcance para él, permitiendo a Sauron usar la sabiduría de sus predecesores para resolver sus propias dudas. Inmerso en la investigación de hechizos, el tiempo realmente pareció volar. En su intensa concentración, Sauron apenas sintió un instante antes de que Hermione le sacudiera suavemente el brazo, interrumpiendo sus pensamientos. No seas traviesa, comenzó, pero al levantar la vista, vio un plumero flotando sobre él. A su izquierda, la señora Pince permanecía impasible junto a la mesa, con la otra mano, libre de armas, tamborileando impacientemente con las yemas de los dedos sobre su brazo. Hora de cerrar. Rápido, vuelvan a la sala común. ¿Leyendo más de 10 horas al día? ¿No les importa su vista? ¿No están cansados sus ojos? La señora Pince estaba exasperada. En todos sus años allí, rara vez había visto a un estudiante que viviera en la biblioteca todos los días. Había oído que seguía leyendo en la sala común hasta altas horas de la noche. Era como una mezcla entre Ravenclaw y Hufflepuff. Sauron miró a su alrededor y se dio cuenta de que eran los únicos que quedaban en toda la biblioteca. Mirando el reloj, eran las 8:15. Se habían quedado 15 minutos más después de la hora de cierre y, oh, no. Habían prometido mirar la luna esta noche, y ahora el tiempo era aún más escaso. Disculpe, señora Pince, nos vamos enseguida. Dicho esto, Soren metió todos los libros en su mochila y rápidamente se llevó a Hermione. La señora Pince los vio salir de la biblioteca con cara severa, su expresión cambiando al instante a una de impotencia. Con un movimiento de su varita, volvió a colocar su silla en su sitio. Por fin, podía irse a casa. Al salir de la biblioteca, el paso de Soren se aceleró en lugar de ralentizarse, y él y Hermione corrieron por el castillo. Corrieron hasta la puerta principal. Al ver la enorme puerta de roble aún abierta por la que pasaban los estudiantes, finalmente suspiró aliviado. Menos mal que lo habían conseguido. De lo contrario, habrían tenido que buscar un asiento junto a una ventana en el castillo para admirar la luna, con el ambiente completamente arruinado. Rápido, rápido, vámonos. Encontrando un hueco, Soren instó en voz baja, tirando de Hermione contra la corriente de gente. Muchos estudiantes mayores se fijaron en esta pareja poco convencional. Con el toque de queda acercándose, ¿por qué la gente seguía saliendo corriendo del castillo? Después de reconocer a los dos pequeños como un niño y una niña, y luego reconocer al bastante famoso Soren, lo entendieron. Tema de hoy +1. Hay nuevos chismes de los que hablar en la sala común. Hermione, con su aguda vista, divisó a varios alumnos mayores de Gryffindor entre la multitud. Al ver a Sauron tirando de ella delante, sintió de inmediato que se avecinaban nuevas burlas, y sus mejillas volvieron a sonrojarse. Dejando atrás el castillo principal, los dos corrieron cuesta abajo hacia el lago negro.
Ya era de noche y el lago negro estaba desierto, pero muchas luciérnagas danzaban a su alrededor, creando una escena onírica. ¿Luciérnagas en septiembre? Exclamó Sauron sorprendido. ¿Será por el entorno especial de Hogwarts, o por alguna especie mágica? No importa, seré hermoso, ¿verdad? Se giró para mirar a Hermione y notó que sus mejillas estaban sonrojadas, tal vez por haber corrido, lo que la hacía ver adorable. El emperador mágico que surgió de Hogwarts, capítulo 92. Hermione respondió en voz baja, mirando a su alrededor para comprobar que, efectivamente, estaban solos junto al lago negro, con el vasto césped completamente para ellos solos. Un verdadero trato VIP. Perdida en sus pensamientos, sintió que Sauron le soltaba la mano e instintivamente miró hacia él. Sauron sacó un pequeño mantel doblado del bolsillo de su mochila, lo arrojó al aire y lo extendió sobre la hierba, indicándole que se sentara. El rocío es abundante esta noche, sentémonos en el mantel. Sus palabras tenían sentido, pero ese mantel parecía exactamente un mantel de picnic, perfecto para unos cuantos platos de comida, pero para que alguien se sentara, sería estrecho. Hermione vaciló. Poco sabía ella que todo esto era parte del plan de Sauron. Este mantel de tamaño S era una herramienta crucial para fomentar la amistad. Al ver que Hermione seguía dudando, la empujó directamente hacia abajo, no, la tumbó, no, debería decirse, la presionó en el lugar designado, y luego se sentó él mismo. El estrecho mantel limitó con éxito su cercanía. El más mínimo movimiento bastaba para que sus brazos se tocaran. Dirigiendo una mirada furtiva a Hermione, que estaba rígida y tensa, con delicadeza cambió el rumbo de la conversación. Mira el cielo, Hermione. Está oscureciendo temprano hoy, perfecto para contemplar la luna. Si te fijas bien, de verdad es luna llena. En su vida pasada, ver la luna llena probablemente le habría evocado bellas imágenes de romance y felicidad, pero en el mundo mágico, sus pensamientos se desviaron hacia, era otra vez esa noche en que los hombres lobos se transforman. Se preguntó dónde estaría Lupin. Era, sin duda, el miembro más agradable del cuarteto de los Raiders y un profesor de defensa contra las artes oscuras extraordinariamente bueno. La atención de Hermione se desvió con éxito y se relajó un poco. Mirando la luna redonda, recordó lo que el profesor Zankyu había dicho sobre el Festival del Medio Otoño. En China, esta noche es un día de reunión familiar. Entonces, ¿dónde estás, ¿Cómo celebras este festival? No estaba segura de si era un buen tema y dudó en mencionar ese nombre tan delicado. Soren estaba mucho más sereno de lo que había imaginado, y respondió con calma. Por supuesto, no celebramos fiestas chinas en los orfanatos británicos. Creo que muchos niños allí, además de mí, no sabrían ubicar China en un mapamundi. Pero desde otra perspectiva, el orfanato es como una gran familia, mucho más grande que una familia típica de 3 o 4. En un orfanato, tener un espacio privado, estar solo, es un lujo. Esto nos hace sentir juntos todos los días y no solos. Esta noche no es diferente. Estás aquí conmigo para admirar la luna, ¿verdad? Sus palabras sonaban como si fueran familia. El corazón de Hermione se estremeció ligeramente. Escuchó los latidos de su propio corazón con una claridad excepcional en el silencio, cada latido como algo que llamaba suavemente, con timidez, a una puerta que nunca se había abierto. No comprendía del todo el verdadero significado de ese sentimiento, solo que se sentía bien. Pasaron incontables horas en silencio. La luz de la luna pareció suavizarse, ya no extendiéndose fríamente sobre la hierba como antes. La mirada de Hermione pasó de la luna al rostro de Sauron, encontrando en sus ojos un atisbo de sonrisa. Su ira inicial, provocada por Cho Chang, se disipó en ese instante. Era una lástima que no pudiera leer la mente. De lo contrario, habría sabido que ese grandullón estaba pensando en otra chica una chica llamada ella, cuyo aspecto y origen recordaban a los de Cenicienta. Si había alguien en el orfanato Brent por quien Sauron se preocupara, era solo por ella. La señorita Vigia le entregaba sus cartas todos los sábados y se quedaba con ella en el orfanato hasta el lunes, cuando regresaba a Hogwarts. Seguramente, ¿no se sentía demasiado sola? La realidad no era exactamente como él la había imaginado. Era completamente distinta. Ella, lejos, en el orfanato Brent, sí recibía su carta y sus bocadillos, pero aún así lloraba desconsoladamente. Luego se quedó en su habitación, usando a la mullida mensajera como almohada, acostada en la cama de Sauron con la manta sobre la cabeza. En toda la habitación, solo estas prendas de cama permanecían sin lavar, precisamente para conservar el aroma de Soren, una fuente de consuelo cuando lo extrañaba. Pero desde que se fue hacía 3 semanas, incluso el aroma de las mantas se había desvanecido, lo que le causaba a ella una considerable angustia. La señorita Vigia compartía su preocupación, ya que el Gran Búho estaba realmente incómodo acostado en esa posición, cubierto por las mantas, acalorado y sofocante y, si ella no le hubiera preparado siempre los ratoncitos más deliciosos con su ratonera, ya se habría rendido hace mucho tiempo. Ella yacía en la cama, aún con el aroma de Soren, dejando que su anhelo fluyera en silencio. Mientras yacía allí, comenzó a sentir sueño y, con una repentina resolución, decidió simplemente dormir allí. Después de todo, eventualmente dormiría con Soren y tendría 1 y 2 hijos. Preferiblemente gemelos, y el niño se llamaría I. Toc, toc, toc. Unos fuertes golpes interrumpieron la hermosa ensoñación de ella. Antes de que pudiera responder, la persona de afuera abrió la puerta con una llave y entró para arrestarla. Ella. La malvada directora Brent hizo su gran entrada. Son casi las 9. Vuelve a tu dormitorio y duerme. No traigas la lechuza contigo. A juzgar por su tono, era evidente que no era la primera vez que tenían este tipo de conversación. Ella, furiosa, obedeció las órdenes de la directora. Cuando estás bajo el techo de alguien, tienes que inclinar la cabeza y, la señorita Vigia, tras escapar con éxito, voló rápidamente al alféizar de la ventana para refrescarse. Casi al mismo tiempo, una figura alta y delgada descendió la pendiente frente al castillo, dirigiéndose hacia los dos que se reunían en secreto junto al lago negro. Esta persona poseía la identidad de una profesora de Hogwarts, extremadamente peligrosa, con un poder aterrador que podía detener el corazón de los estudiantes si se pronunciaba su verdadero nombre. Era Voldemort y la profesora McGonagall. Era casi la hora del toque de queda, pero el prefecto le dijo que Granger aún no había regresado, y algunos alumnos mayores la habían visto salir corriendo del castillo principal. Al pensar en ella, McGonagall la asoció automáticamente con otro pequeño problemático. Aprovechando la ventaja de altura de la torre de Gryffindor, exploró rápidamente varios lugares para citas con el encantamiento de Vigia y, efectivamente, divisó a una pareja sospechosa junto al lago negro. En lugar de regresar a la sala común, estaban saliendo junto al lago negro por la noche,
Si no fueran ambos alumnos sobresalientes, y Granger no fuera de Gryffindor, le habría gustado quedarse allí y darles un buen castigo. Pero como esas suposiciones no se aplicaban, no tuvo más remedio que ir a verlo por sí misma. Soren lee la biblioteca mágica. Capítulo 148. El ataque de Ron, el primer ataque bioquímico de la nueva generación. Poco después, la sombra de la muerte se cernió sobre los dos inmersos en la extraña atmósfera. Soren despertó de repente, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda sin motivo aparente. Se llevó la mano a la cabeza para rascarse, pero accidentalmente tocó una prenda de ropa. Al darse la vuelta, se quedó paralizado. Profesora McGonagall. Hermione también despertó, con el rostro lleno de pánico al ver a su directora, con el corazón latiéndole con fuerza, como si sus padres la hubieran pillado haciendo algo malo. La profesora McGonagall permaneció en silencio, con la mirada fija en las manos de las dos mujeres, que de alguna manera se habían entrelazado, separándose como si hubieran recibido una descarga eléctrica. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están fuera durante el toque de queda? ¿Toque de queda? Exclamó Hermione sorprendida, mirando rápidamente su reloj desde el callejón Diagon. La manecilla de los minutos marcaba las 9 en punto. Solo un cuarto de hora para el toque de queda. Al ver la expresión más seria de lo habitual en la profesora McGonagall, Soren se dio cuenta de que la situación era grave y, en un momento de inspiración, dijo: «Feliz festival de medio otoño, profesora McGonagall». McGonagall se quedó perpleja. «¿Qué festival?» «Festival de medio otoño», explicó Soren rápidamente, añadiendo: «Profesora, tal vez no lo sepa, pero soy de ascendencia china inglesa. Hoy es un festival chino, así que vinimos a admirar la luna juntos». McGonagall no estaba muy familiarizada con los festivales chinos, pero conocía el desafortunado pasado de Soren, y considerando el simbolismo del festival como reunión familiar, su actitud se suavizó inconscientemente. Tras este breve respiro, la inteligencia de Hermione comenzó a prevalecer. Rebuscó rápidamente en su bolso y sacó un pastel de luna de pasta de judías rojas envasado, ofreciéndoselo a la profesora McGonagall. Este era uno que había guardado para sí misma, originalmente pensado para compartir con Soren mientras contemplaban la luna, pero el ambiente se animó tanto que se olvidó de él, y ahora lo estaba usando como sustituto. Al ver que había pasteles festivos disponibles, McGonagall finalmente creyó la explicación de Soren. «Pero no pueden romper las reglas de la escuela. Rápido, si no están de vuelta en sus respectivas salas comunes en 15 minutos, se les descontarán puntos». «Sí, sí, sí». Los dos estudiantes de primer año salieron corriendo, escapando del gran jefe que apareció en la naturaleza. La profesora McGonagall observó sus figuras que se alejaban, y cuando notó que incluso se atrevían a tomarse de la mano, no pudo evitar soltar un fuerte bufido. Solo, después de que sus figuras desaparecieron de la vista, se dio la vuelta, partió la mitad del pastel de luna y lo arrojó hacia el lago negro, diciendo suavemente: «Gracias por su arduo trabajo, cuidando de los nuevos estudiantes todo este tiempo». La superficie lisa y como un espejo del lago se onduló repentinamente, y un enorme tentáculo se extendió desde el agua, atrapando hábilmente el pastel de luna y retrayéndolo rápidamente. Inmediatamente después, dos inquietantes luces verdes brillaron desde el fondo del agua, mirando a McGonagall. Tras parpadear lentamente, el calamar gigante nadó hacia aguas más profundas, completando su tarea diaria de vigilar a los cachorros de mago. Mientras tanto, Sauron y Hermione ya habían cruzado la puerta de roble, intercambiando una mirada, con el rostro aún lleno de asombro. El romanticismo de su cita a la luz de la luna se había desvanecido, pero una extraña emoción les decía que esta experiencia quedaría grabada en su memoria durante mucho, mucho tiempo. 10 minutos más, te llevaré al cuarto piso, luego tenemos que volver rápido, dijo Sauron sin más dilación, arrastrando a Hermione mientras seguían corriendo. El único sonido en la silenciosa escalera y el pasillo era el eco de sus pasos. Al llegar al cuarto piso, Sauron solo alcanzó a decir esta mañana antes de darse la vuelta apresuradamente y bajar de 2 o 3 escalones a la vez, desapareciendo rápidamente en la distancia. Hermione se quedó mirando su figura que se alejaba, perdida en sus pensamientos durante unos segundos antes de continuar su ascenso, regresando feliz a la sala común de Gryffindor, solo para encontrarse con otra ronda de risas y burlas. Por suerte, esta vez tenía un plan para callarlos. Unos 10 minutos después, Soren se apresuró a llegar a las mazmorras de Slytherin, tropezando con la prefecta que acababa de empezar su patrulla nocturna. Cassandra lo vio e hizo un gesto británico clásico de recordatorio. Golpeó su reloj con el dedo índice para recordarle que estuviera pendiente de la hora y volviera antes la próxima vez. Soren asintió obedientemente y pasó rápidamente junto a la prefecta. Los dos no intercambiaron palabra, evitando así una posible deducción de puntos. De vuelta en la sala común, Soren por fin suspiró aliviado y se dirigió a su asiento preferido para comenzar la segunda parte de su sesión de estudio. Necesitaba hacerse más fuerte cuanto antes para tener la confianza necesaria para participar en la trama principal y arrebatar la victoria de las fauces de la derrota. Si ahora tenía la fuerza de un profesor, se atrevería a conspirar contra la piedra filosofal, y tal vez incluso lograr su deseo de inmortalidad. En un abrir y cerrar de ojos, llegó una nueva semana. Era la cuarta semana de clases y la etapa final de la competencia de primer año de Slytherin. Actualmente, los dos concursantes están separados por 24 puntos en el papel. Malfoy está prácticamente desesperado, negándose a hablar de la competencia de primer año y solo hablando de Quidditch, enfatizando que es un deporte de equipo que depende en gran medida de la cooperación, completamente diferente de estudiar, que es una actividad individual. Soren, como siempre, lo ignora, absorto en sus propios asuntos. Esta semana, al comenzar las clases con nuevo material, Soren aprovechó la oportunidad para acumular puntos de casa, destrozando por completo las ilusiones de Malfoy. Como las clases de primer año le resultaban demasiado fáciles, dedicó mucho tiempo a mejorar sus encantamientos de fuego, a menudo perdiendo la noción del tiempo por pensar demasiado. Así, esta semana pareció pasar volando a una velocidad increíble. El jueves, después de la clase de vuelo, Malfoy volvió a usar sus habilidades de burla con los Slow, pero nunca esperó que Ron no se contuviera esta vez. Aprovechando que Malfoy se giró para hablar con su compañero, Ron lanzó un ataque con bombas de estiércol. 2 bombas fueron dirigidas a la cara de Malfoy. La primera, por desgracia, falló, casi hiriendo a las serpientes que observaban desde atrás. El segundo disparo dio en el blanco, impactando a Malfoy en la frente y salpicando su cara y cabeza con un líquido maloliente. El hedor llenó el aire al instante, y Malfoy quedó completamente aturdido. Las serpientes también enmudecieron, mirando fijamente el apestoso conflicto. Tras un momento de estancamiento, los gritos distorsionados de Malfoy resonaron en el cielo, preparando el terreno para el caos.
Esta vez, Sauron no se atrevió a participar, apartando a Hermione del centro del conflicto, temeroso de impregnarse del hedor. Los demás estudiantes, que experimentaban un ataque con bolas de estiércol por primera vez, reaccionaron de forma similar, abandonando rápidamente la arena de duelo para dejar al trío Arona y al trío Malfoy. Sin embargo, comparado con el deseo de venganza, el daño a su imagen fue sin duda más perjudicial para Malfoy, lo que provocó que se cubriera la cara y gritara mientras huía de la multitud, dirigiéndose directamente al lago negro. Crabbe y Goyle lo siguieron rápidamente, temiendo que el joven amo pudiera hacer alguna locura y ahogarse. Resultó que estaban exagerando. Malfoy simplemente quería encontrar una fuente de agua para lavarse el líquido asqueroso de la cara. Pero subestimó la bola de estiércol. Aunque esta versión básica no olía tan bien como el huevo podrido mejorado, seguía emitiendo un hedor penetrante incluso después de varios lavados. Finalmente tuvo que acudir al hospital de la escuela para deshacerse del olor. Después, por supuesto, vino la odisea de Ron. Por gastar una broma a sus compañeros en público, con graves consecuencias, Malfoy fue directamente a quejarse con Snape, perdió 20 puntos y fue encerrado durante 2 días. Pero entonces Harry le dijo a Sauron que Ron no se arrepentía en absoluto, e incluso se consideraba un héroe. El emperador mágico que surgió de Hogwarts, capítulo 93, y esta vez, ni siquiera Perky le dio muchos problemas, dándose la vuelta para ajustar cuentas con los gemelos. Después de todo, eran los mayores distribuidores de artículos de broma de Gryffindor, y la bomba de estiércol de Ron definitivamente venía de ellos. Esa noche, un furioso Malfoy gritó en la sala de los estudiantes de primer año, declarando la guerra a Gryffindor. Todos entendieron sus sentimientos, pero para ser justos, ¿no era la guerra entre las dos casas siempre en curso? A Malfoy no le importaba nada de eso. Después de desahogar su ira, regresó temprano a su dormitorio para enfurruñarse. Soren observó todo el conflicto desde un lado, completamente indiferente. El conflicto entre dos grupos de mocosos no era nada comparado con su experimento de fusión de llamas. Soren lee la biblioteca mágica. Capítulo 149 termina la competencia de estudiantes de primer año. Triple recompensa recibida. El viernes, los estudiantes de primer año de ambas casas estaban llenos de tensión, y ninguno de los dos bandos fue muy educado con el otro. Pero era la clase de pociones, y el rostro sombrío de Snape bastaba para que todos bajaran la cabeza y se mostraran sumisos. La clase transcurrió sin problemas, y la segunda poción que los nuevos alumnos encontraron se llamaba limpiador de heridas. Sauron, en privado, la llamaba peróxido de hidrógeno mágico, y como su nombre indicaba, era un líquido púrpura que se usaba para limpiar y desinfectar heridas. Snape usó una araña desafortunada como demostración, la magnificó y le creó una herida antes de verter el limpiador sobre ella. La araña forcejeó desesperadamente, y el limpiador emitió inmediatamente un tenue humo blanco y un olor fétido al contacto con la herida. Sauron, sentado más cerca del atril, arrugó la nariz por el hedor. La araña no podía emitir ningún sonido, pero su postura de lucha aún angustiaba a los nuevos alumnos. Parecía doloroso solo de verla. Ron, en particular, estaba pálido y no se atrevía a mirar el atril. Después de su demostración, Snape escupió un chorro venenoso y feroz. Si alguien se atreve a hacer otra broma, no dudaré en usar su solución para limpiar heridas en sí mismo. Que experimenten de primera mano la clase de monstruosidad que han preparado. Me oyeron todos. Nadie en la clase se atrevió a responder, y los más tímidos ni siquiera se atrevieron a mirar al profesor de pociones. Harry claramente no era uno de ellos. Miró valientemente al frente, encontrándose con los ojos de Snape sin miedo, maldiciéndolo en secreto para sí mismo. Snape, un maestro de la legilimancia, permaneció tenso, añadiendo otra marca a su lista mental. La primera mitad de la clase fue teórica, mientras que la segunda mitad y la posterior larga conferencia fueron todos ejercicios prácticos. Como de costumbre, cada persona tuvo 3 oportunidades para subir y recoger sus materiales. Al observar la nueva receta de poción, Sauron tuvo que empezar desde cero, explorando los pasos y detalles ocultos en el libro de texto, averiguando el funcionamiento óptimo. No fue hasta su tercer intento que logró preparar una poción de calidad aceptable. Después de que Snape la revisara, le sumó 3 puntos a su puntuación. Casualmente, les restó 2 puntos a los Harlow porque Ron había hecho un paso descuidado y Harry no se lo había señalado. Los dos hermanos estaban furiosos, pero no se atrevieron a decir nada, solo maldiciendo a Snape en silencio. Después de eso, todo transcurrió con normalidad y, antes de darse cuenta, había anochecido. Tras el cierre de la biblioteca, Sauron se despidió de Hermione y regresó solo a la sala común. En cuanto entró, sintió que algo andaba mal. Era viernes por la noche, pero la sala común estaba de todo menos animada. Todos susurraban. Además, muchas miradas se posaron en él. Al mirar a su alrededor, vio a muchos alumnos mayores observándolo con atención, e incluso, comentando algo sobre él. Antes de que Sauron pudiera comprender lo que sucedía, la hermosa Cassandra se acercó y le dio una buena noticia. Por fin has vuelto, nuestro bibliotecario. De verdad que vienes a la biblioteca todos los días y no regresas hasta la hora de cierre. Sauron, ahora con un nuevo apodo, la miró con expresión inexpresiva. ¿Has olvidado algo? Le recordó amablemente la prefecta, dándoles la espalda y guiñándole un ojo con picardía. Soren se quedó mirando, atónito por un momento, antes de preguntar con vacilación. ¿Es la competición de primer año? 4 semanas, ¿no debería terminar el domingo? Cassandra sonrió ampliamente. La diferencia de puntuación es tan grande, ¿qué sentido tiene alargarla 2 días más? ¿No tenías otros planes para el fin de semana? La he adelantado 2 días para ti. Soren, comprendiendo lo que quería decir, le dio las gracias de inmediato. Los dos se dirigieron entonces a la zona de descanso de primer año, donde algunos alumnos de cursos superiores, siempre deseosos de un espectáculo, se habían reunido. Soren se fijó en un estudiante de último curso rodeado de 4 prefectos, que llevaba una insignia distintiva en su túnica, probablemente el presidente del consejo estudiantil de este año. Con la llegada de los estudiantes de último curso, los de primer año que habían estado charlando se dieron cuenta de que algo andaba mal y se pusieron de pie rápidamente, sin atreverse a permanecer sentados sin hacer nada. Malfoy, con expresión sombría, intuyó algo y salió de entre la multitud. Siguiendo las instrucciones de la prefecta, Soren se acercó y se colocó en fila con Malfoy, recibiendo la inspección de los estudiantes de último curso. Un ambiente serio y silencioso llenaba el aire. Tras esperar deliberadamente un momento, Cassandra tosió suavemente, rompiendo el silencio que había envuelto a todos. Estudiantes de primer año, dijo, ha pasado casi un mes desde el comienzo del semestre. Vuestro desempeño ha sido observado por los estudiantes de último curso y merece elogios y reconocimiento.
Acto seguido, dirigió los aplausos, que los estudiantes de último curso siguieron, haciendo que los rostros de los estudiantes de primer año se enrojecieran de emoción. Después de que cesaron los aplausos educados, Cassandra continuó. Ahora, tengo buenas noticias que anunciar. Gracias al esfuerzo de todos los estudiantes de Slytherin, estamos liderando la Copa de las Casas con una ventaja absoluta. Sigan así, y la gloria de 7 victorias consecutivas pertenecerá sin duda a cada Slytherin. Esta vez, todos aplaudieron con entusiasmo, llenos de un ardiente deseo de victoria. Los aplausos continuaron por un rato, luego la prefecta levantó las manos, las bajó con gracia y dirigió su mirada a los 2 estudiantes de primer año que se habían adelantado por separado. Hay una cosa más. Con respecto a la competencia de primer año de este año, después de una discusión interna, creemos que el resultado es bastante claro, y hemos decidido anunciar los resultados hoy. Tan pronto como terminó de hablar, todas las miradas se centraron en Malfoy y Soren. Después de un breve momento de vacilación, la mayoría miró a Soren. Cassandra habló a través de sus acciones, levantando su varita y escribiendo letras brillantes en el aire. Soren vs Draco Malfoy. 94, 60, vs 58, 20. Los números antes del paréntesis son los puntos individuales de la casa, y los números dentro son puntos de bonificación especiales, explicó Cassandra con sencillez, y el público asintió con la cabeza. Soren también estaba revisando las puntuaciones, mirando a Malfoy con cierta sorpresa. Aunque 10 de los puntos de la casa del joven amo provenían de unirse al equipo, y los otros 20 puntos de bonificación se habían ganado con esfuerzo y perseverancia, la puntuación seguía siendo impresionante, bien merecida. Segundo lugar. Comparado con él mismo, todavía estaba muy por detrás. Los demás, al ver la puntuación real de Soren en la Universidad de 154, sintieron que la inflación había invadido la copa universitaria, ejerciendo una presión inmensa sobre ellos, los alumnos de último curso. Sin duda, el ganador de la competencia de primer año de este año es, dijo la prefecta con voz pausada, lanzando rápidamente un hechizo brillante modificado para iluminar a Soren Reed. Aplaudamos al ganador. Aplausos, aplausos, aplausos. Los aplausos fueron aún más entusiastas que cuando ganó su partido individual, con un aire de reconocimiento. Quienes honran a la universidad se ganan la aprobación genuina de los estudiantes de cursos superiores. Después de que cesaron los aplausos, Cassandra se hizo a un lado, cediendo el centro. Ahora, demos la bienvenida a nuestro presidente del consejo estudiantil para que entregue el premio al ganador. Soren no esperaba tal segmento en una competencia recreativa de primer año y miró con curiosidad. El apuesto estudiante de séptimo año se acercó, escudriñándolo de arriba abajo con sus ojos penetrantes. Tras un momento, asintió con aprobación. Soren Reed, eres muy bueno. No nos has decepcionado. Dicho esto, sacó una brillante insignia plateada de su bolsillo y se la mostró a los presentes. Soren echó un vistazo y vio que era una insignia al estilo del escudo de la casa Slytherin, con una serpiente de plata delicadamente esculpida enroscada en el centro del escudo. La base estaba hecha de una hermosa piedra parecida al jade, mientras que el resto de la insignia era de una plata brillante. No pudo distinguir si era plata pura. Después de mostrar el premio, el presidente del consejo estudiantil lo presentó. Esta es una insignia que hice usando alquimia. Con solo 2 ligeros toques, emite una suave luz blanca y está encantada con resistencia a la corrosión y al desgaste, manteniéndola brillante y como nueva por mucho tiempo. Espero que tú, como esta insignia, estés rodeado de luz y sigas ganando honores para la academia. Mientras hablaba, le prendió la insignia a la túnica de Soren, y su mirada se posó inadvertidamente en Malfoy, quien estaba a su lado, apretando los dientes con envidia. A decir verdad, esta costosa insignia estaba originalmente destinada al heredero de la familia Malfoy. Pero, dada la oportunidad, resultó ser un inútil y, sin embargo, pensándolo bien, no era del todo culpa suya. Las notas de Soren eran escandalosas. Cualquiera que se enfrentara a él en su primer año probablemente perdería. El desempeño de Malfoy ya era bastante bueno. La derrota no fue demasiado humillante. Tras la ceremonia de entrega, el presidente del consejo estudiantil se marchó tranquilamente, sin involucrarse ya en los asuntos triviales de los novatos. Cassandra recuperó el control de la conversación y continuó dirigiendo. Como acordamos, el ganador también tendrá otro privilegio, el derecho a usar una habitación individual en el dormitorio. La habitación está lista y te llevaré a mudarte más tarde. Considerando que tus logros superaron con creces las expectativas, también podemos darte una recompensa adicional. Puedes presentarme tu solicitud más tarde y los prefectos discutirán y decidirán sobre el arreglo de la recompensa. Soren asintió rápidamente, sabiendo que su posición había llegado. Tener contactos internos facilitaba mucho las cosas. Bien, eso es todo por hoy, todos dispersarse. Una última cosa, Slytherin nunca maltrata a quienes han contribuido. Si sientes envidia, también puedes ganar honor para la casa a tu manera. Garantizamos que el mérito será recompensado y el demérito será castigado. Bajo la enérgica expulsión de la prefecta, los alumnos de último año se dispersaron lentamente, pero era obvio que el tema candente sobre Soren continuaría por un tiempo. Sus puntuaciones de 3 dígitos en tan solo un mes de clases habían dejado a muchos boquiabiertos. En la sala de descanso de los estudiantes de primer año, Malfoy se recostó en el sofá, con aspecto abatido. Sentía que jamás volvería a Rayleigh. Esas 5 personas que conoció en el tren eran todas su némesis. Académicamente, estaban Sauron y la molesta Ranger. En Quidditch, estaba Potter, menos habilidoso que él pero con mucha fama. Incluso Ron y Neville eran irritantes, especialmente el maldito Ron. Su imaginada vida escolar perfecta estaba a punto de ser arruinada por estos 5 antes incluso de empezar. Ahora, su única esperanza era la temporada de Quidditch, convertirse en el buscador más fuerte y popular de las 4 casas. Esa era su última oportunidad para redimirse. Sauron no tenía tiempo para preocuparse por lo que pensara el chico de pelo engominado. Estaba acompañando al prefecto a recoger su premio, y sus 2 antiguos compañeros de cuarto lo habían seguido, ofreciéndose como voluntarios para ayudarlo con la mudanza. Después de un breve mes en un dormitorio de 3 personas, pronto tendría su propia habitación. Sauron Reed y la biblioteca mágica. Capítulo 150 Juego de Tronos. El poder de Sauron se establece silenciosamente. De vuelta en su dormitorio, Soren guardó rápidamente sus pertenencias en su maleta y limpió a fondo su cama y sala de estar, asegurándose de que no quedara ni un solo pelo. Luego, él y la prefecta usaron un encantamiento de levitación para mover las maletas más pesadas, mientras sus 2 compañeros de cuarto ayudaban con los objetos más pequeños, llevando todo al nuevo dormitorio de una sola vez. Esta habitación, un premio de la competencia de primer año, estaba ubicada en una esquina del pasillo, más cerca de los baños comunes, lo que le venía de maravilla.
En la puerta, la prefecta retiró ceremoniosamente el colorido sello de la puerta, dejando entrar primero a Soren. Soren aceptó de inmediato, empujando la puerta. Vio que la habitación era similar en tamaño a su dormitorio anterior, con 3 camas con dosel, lo que indicaba claramente que antes había sido una habitación triple. Escogió la cama más alejada, les indicó a todos que dejaran su equipaje y le dio las gracias de nuevo. Al ver que la prefecta parecía tener más que decirle a Soren, sus 2 compañeros de cuarto se disculparon rápidamente y se fueron, dejando la habitación para ellos 2. Después de que se fueron, Cassandra le entregó a Soren un formulario de solicitud, instándolo a que lo llenara rápidamente y finalizara el asunto mientras estaba en el centro de atención. Soren sabía que no había tiempo que perder, así que escribió rápidamente con una pluma, solicitando asistir como oyente al curso de autoaprendizaje. Después de terminar, le entregó el formulario a la prefecta, haciendo casualmente una pregunta que le había intrigado. ¿No es la regla de la escuela que los estudiantes no pueden entrar en la zona de dormitorios del sexo opuesto? ¿Están exentos los prefectos? Los labios de Cassandra se curvaron ligeramente, su tono teñido de autosuficiencia mientras replicaba. Estás equivocado. Los chicos no pueden entrar en los dormitorios de las chicas, pero lo contrario no es una restricción. Soren intentó recordar. En la historia original, Hermione sí parecía haber visitado el dormitorio de Harry y Ron. Bien, ¿acaso esta regla la establecieron las 2 fundadoras? Se quejó él. ¿Quién sabe? Quizás los 4 fundadores creen que las chicas son naturalmente más confiables, maduras y comedidas que los chicos. Después de todo, los chicos de tu edad están en una etapa imprudente e impulsiva, y necesitan ser controlados estrictamente para evitar que sucedan cosas inapropiadas. Cassandra hizo girar su varita entre sus dedos, con la mirada fija en el rostro de Soren. Pensó que era bastante guapo. No era de extrañar que algunas de las chicas más atrevidas hubieran estado ansiosas por probar suerte últimamente. Soren sintió que sus palabras estaban cargadas de significado, y su mirada hacia él era burlancia. Quiso discutir, pero sintió que explicarlo solo empeoraría las cosas. Al final, asintió con la cabeza, señalando. Los chicos de Gryffindor son así de poco confiables. Cassandra no discutió con él. Ella revisó rápidamente el formulario de solicitud y dijo en tono burlón. Ya que estamos hablando de esto, permíteme hacerte un recordatorio amistoso. Después de la competencia de primer año, te has vuelto bastante famoso y oficialmente has entrado en el campo de visión de los estudiantes de cursos superiores. Gracias a tu excelente desempeño, creo que mucha gente se interesará en ti y se te acercará de diversas maneras y por diversas razones. Algunos tienen buenas intenciones y otros son maliciosos. Será mejor que mantengas los ojos bien abiertos y distingas cuidadosamente quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes tienen malas intenciones. El principio más básico es, no bebas nada que te ofrezcan extraños y no aceptes objetos mágicos de propósito desconocido, incluso si están etiquetados como regalos. Todos los regalos otorgados por el destino ya tienen su precio secretamente marcado, citó Soren un famoso dicho para expresar su conocimiento. Sorprendentemente, Cassandra, una sangre pura, conocía la cita. Es de la biografía de Stefan Zweig, María Antonieta, una frase muy famosa. Al ver la sorpresa de Soren, alzó la cabeza con orgullo, haciendo que su cuello pareciera aún más largo y elegante. La literatura y la música poseen un encanto atemporal. Aunque algunos grupos conservadores entre los magos todavía desprecian a los muggles, las personas verdaderamente visionarias no son tan miopes como para ignorar los cambios del mundo y de los tiempos. Ella misma era claramente una persona visionaria, dispuesta a afrontar el mundo muggle con valentía. Soren, por supuesto, estuvo de acuerdo con esta idea y conversó con ella un rato más sobre el tema. Por cierto, y con cierta vacilación, se quitó la insignia que le había dado el presidente del consejo estudiantil y le pidió que la revisara. Sin duda, era un gesto de buena voluntad que indicaba una relación más cercana entre ellos. Cassandra no se negó ni lo molestó. Tomó la insignia y la examinó cuidadosamente usando varios hechizos y sus conocimientos de alquimia, concluyendo. He estudiado alquimia en privado y mis notas son bastante buenas. En mi opinión, esta insignia es normal, no ha sido manipulada. El presidente del consejo estudiantil es el segundo al mando en la casa, solo superado por el director. No tendría por qué poner en peligro su brillante futuro interviniendo en un pequeño conflicto entre 2 alumnos de primer año. Sauron se sintió aliviado y se colocó la insignia, aparentemente valiosa, en el pecho, resaltando su estatus especial. Muy bien, asintió Cassandra con elegancia. La humildad puede ser una virtud, pero no es apropiada aquí. En Slytherin, quienes son asertivos y saben expresarse tienen más probabilidades de éxito. Tras decir esto, se marchó, y sus pasos firmes se desvanecieron en la distancia. Sauron la vio irse, luego se dio la vuelta y regresó a su dormitorio, cerró la puerta y admiró su habitación individual. Mi primera casa grande. El emperador mágico que surgió de Hogwarts capítulo 94. Esto era mucho más lujoso que la pequeña habitación del orfanato, de unos 40 o 50 metros cuadrados. Fue un poco decepcionante que estuviera ubicada en las profundidades del subsuelo, sin balcón ni baño privado. Tras admirar su nuevo hogar, Soren se dedicó a acomodar sus pertenencias e incluso reclamó otra cama para usarla como estudio. Si lo necesitaba, podía simplemente cerrar la puerta con llave y estudiar en silencio en su dormitorio, lejos de las distracciones externas. Era una lástima que Slytherin tuviera una regla que prohibía traer estudiantes de otras casas a las salas comunes. De lo contrario, podría haber invitado a Hermione a disfrutar de la vista única bajo el lago negro. Revisar y ordenar el dormitorio le llevó un tiempo. Media hora después, Soren reapareció en la sala de los estudiantes de primer año, luciendo una insignia brillante, y se sentó en su sitio habitual. Los estudiantes de primer año que estaban charlando quedaron atónitos. Malfoy, en particular, casi quiso preguntarle por qué había regresado. ¿Acaso no había algún dormitorio más tranquilo y adecuado para estudiar? Soren, por supuesto, tenía sus propias razones para hacerlo. Como dijo Cassandra, Occidente es diferente de Oriente. Aquí no existe eso de que un hombre sabio mantiene sus talentos ocultos hasta el momento oportuno. Si tienes talento, es mejor que lo muestres y dejes que todos lo vean. Así es como demuestras tu fuerza y te ganas a posibles colaboradores y seguidores. Estudiar solo en la residencia podría mejorar la eficiencia del aprendizaje hasta cierto punto, pero también lo aísla del grupo, lo cual no favorece sus luchas de poder ni el reclutamiento de seguidores en el campus. Esta táctica se la habían enseñado Lao Funis y a Uzi, y realmente funcionaba. Efectivamente, tan pronto como se sentó, sus 2 compañeros de habitación dudaron y se reunieron a su alrededor. El extrovertido Ansel habló primero, sorprendido de que Soren viniera a estudiar allí.
Soren volvió a usar la residencia como excusa para no ser un lugar adecuado para estudiar, indicando que tampoco lo molestarían allí. Esta era la confianza que le había dado el aficionado a la concentración del erudito. Tras presenciar su brillante actuación en la competición de primer año, los dos chicos mestizos cambiaron completamente de bando y se unieron a su recién formado grupo. Su razón era muy razonable. Tenían muchas preguntas sobre sus estudios y esperaban obtener ayuda del mejor estudiante del año. Soren no rechazó su ofrecimiento, sino que se ofreció a dedicarles tiempo para responder a sus preguntas y reforzar sus conocimientos. Así, se formó oficialmente un pequeño grupo liderado por Soren. Malfoy frunció el ceño ante este intento de captar miembros. Pero ahora, Soren había demostrado su talento y su postura a todos, e incluso él no podía permitirse provocarlo con tácticas de aislamiento tan mezquinas. Solo podía sufrir en silencio. A su lado, aparte de Pansy, Theodore y Millie son tres firmes defensores de la supremacía de la sangre pura. Los demás estudiantes miraban con timidez, con los pensamientos ocultos. Más tarde, Cassandra también se acercó, saludándolo desde lejos, trayendo consigo la decisión conjunta de varios prefectos y el presidente del consejo estudiantil. Soren se acercó, a juzgar por su expresión, que el resultado era aceptable. Buenas y malas noticias, dijo Cassandra sin rodeos. La buena noticia es que tu solicitud fue aprobada y puedes asistir como oyente a los cursos de autoaprendizaje. La mala noticia es que solo puedes participar en las clases de quinto año. En concreto, los alumnos de séptimo año están bajo presión por la graduación y no quieren que causes problemas. El prefecto de sexto año, que también es el capitán del equipo y tiene mejor relación con Malfoy, se negó por la misma razón. Solo los alumnos de quinto año están bajo mi control, así que este es el resultado. Soren ya estaba bastante satisfecho y le dio las gracias sinceramente, sabiendo que le debía otro favor al prefecto. Pero esto era algo bueno. Existe un efecto Franklin en psicología, que significa que las personas están más dispuestas a ayudar a quienes se lo piden porque ayudar aumenta su autoestima y su sentido de existencia. En otras palabras, las relaciones profundas entre personas a menudo comienzan con la disposición a molestarse mutuamente y se profundizan a través de la ayuda recíproca. Esto encajaba perfectamente con su situación actual con el prefecto. Cassandra le informó del horario específico del curso de autoaprendizaje el domingo por la mañana de 10 a 12 antes de irse a atender otras tareas diarias. Como la prefecta de quinto año con menos antigüedad, ella y otro prefecto eran responsables de guiar a los nuevos estudiantes y de gestionar el trabajo administrativo diario más tedioso. Pero para un ambicioso Slytherin, ¿no era esto también una oportunidad para ganar poder? El poder y la responsabilidad siempre son complementarios e inseparables. A menudo, incluso pueden equipararse. Sauron admiraba a las personas con tanta iniciativa y, por supuesto, y también admiraba la belleza y la elegante figura de la prefecta. Esta aliada era buena. Decidió profundizar en la relación. De vuelta en su asiento, mencionó casualmente a sus dos nuevos compañeros que estudiaría defensa contra las artes oscuras por su cuenta con los alumnos de quinto año, insinuando sutilmente que no le importaba que los demás también lo supieran. Los dos que habían buscado refugio de forma proactiva parecieron considerados y ambos se ofrecieron a ayudar a correr la voz. Soren asintió, su mirada recorrió al grupo de estudiantes de primer año no muy lejos, luego se volvió hacia los estudiantes mayores más adelante. Hasta el día en que alzara la voz en triunfo, permanecería allí, dejando que todos vieran su talento y arduo trabajo, ayudándolos a elegir el lado correcto cuando tomaran sus decisiones internas. No tenía ningún interés en convertirse en el tercer señor oscuro, pero sabía que nada se podía lograr sin un guardaespaldas. Sus grandes ideales también requerían una guardia personal amada. Esto era cierto tanto en el mundo mágico como en el Mugle. Soren lee la biblioteca mágica. Capítulo 151. En el fugaz mes de octubre, la señorita Granger, con el corazón latiendo con fuerza, ganó con éxito una ronda en la competencia de primer año, y la vida escolar de Soren volvió a la normalidad. Los sábados, llevaba a Hermione con él, estudiando técnicas de fusión de fuego mientras profundizaban su relación, equilibrando verdaderamente lo académico y el romance. Los domingos, hizo su primera aparición en una clase de autoaprendizaje del quinto año, atrayendo considerable atención. Sin embargo, con el firme apoyo de Cassandra, los demás estudiantes no se opusieron con vehemencia, limitándose a mirarlo con frecuencia. De lunes a viernes, todas las clases eran tan fáciles como las tablas de multiplicar para Sauron. Podía sacar notas perfectas con los ojos cerrados. Todos los profesores lo elogiaban efusivamente, y la mayoría de sus compañeros, ante la absurda diferencia de habilidad, abandonaron la idea de competir con él. Incluso Malfoy centró su atención en el Quidditch, entrenando, según se cuenta, 4 noches a la semana solo para superar a Harry, que entrenaba 3. Desde que ganó seguidores como Anne Sullivan, las noticias de Slytherin llegaban espontáneamente a oídos de Sauron por las noches, un pasatiempo bastante agradable. Pasaron 4 semanas tranquilamente, y Sauron dedicó la mayor parte de su energía al estudio de la fusión del fuego. Descubrió que modificar hechizos no era tarea fácil. Ajustarlo se parecía más a una forma de sugestión psicológica, centrada en controlar el subconsciente y la imaginación, y determinar la presentación del hechizo. Imprimir la voluntad del hechicero en un hechizo era mucho más difícil que ajustar el hechizo en sí. La astuta Helena podría ser una buena maestra, pero su método de enseñanza era muy estricto. Fomentaba el pensamiento independiente, solo proporcionaba estrategias para resolver problemas y rara vez daba respuestas concretas. Siempre era como exprimir pasta de dientes. Sauron solo recibía más conocimiento y consejos después de haber resuelto un problema por sí mismo. Este método de enseñanza sin duda ralentizaba el progreso experimental de Sauron. Pero sabía que esta era la forma correcta de aprender para poder avanzar más en el futuro, y le sería útil para mejorar otros hechizos. 26 de octubre, otro sábado. Sauron sentía que su fusión de llamas había llegado a un punto crucial, a solo un paso de verificar su mejora final. El problema era que carecía de un lugar donde practicar sus hechizos libremente. El casi completo aliento de dragón era increíblemente poderoso, pero el baño era demasiado estrecho para usarlo con eficacia. Su permiso de ocupación había expirado hacía 2 semanas y aún no lo había renovado. Ese maldito Snape había roto su promesa. Después de que Sauron ganara la competencia de primer año, quería cobrar su premio y ayudar en su oficina cada semana, pero Snape se negó, alegando que la base teórica de Sauron no era lo suficientemente sólida y que primero debía terminar de leer esos libros. Sauron no se atrevió a enfrentarlo directamente, así que se retiró estratégicamente y pensó en otra solución.
Este pequeño retraso lo dejó atascado en un paso crucial, prácticamente paralizado. Dejando el cuchillo y el tenedor, Soren se limpió elegantemente la boca con una servilleta, dando por terminada su charla semanal sobre la cena, y se giró para mirar a Hermione a su lado. Su plato seguía lleno de comida sin comer, incluso sus platos favoritos apenas habían sido tocados, y quedaba más de la mitad de la leche de papaya que Soren le había servido. Hermione, ¿qué te pasa últimamente? Siempre comes tan poco. ¿Te encuentras mal? Preguntó Soren con preocupación. Había notado que el apetito de Hermione había disminuido desde hacía algún tiempo, especialmente los fines de semana, y estaba realmente preocupado por su salud. Le preocupaba aún más que Hermione estuviera de dieta para adelgazar, persiguiendo ciegamente una figura supuestamente delgada. La desnutrición durante la infancia puede causar graves problemas en el desarrollo físico. ¿Esto era inaceptable? Hermione, que estaba absorta en sus pensamientos, reaccionó al oír sus palabras y respondió vagamente. Nada, últimamente he estado comiendo muchos dulces, así que no puedo comer mucho en las comidas. No era mentira. Para hacer pasteles deliciosos y bonitos, practicaba en la cocina al menos 3 veces por semana. No era bueno tirar los pasteles que hacía, así que se los comía ella misma. Después, cuando no podía terminarlos todos, se los daba a sus compañeras, especialmente a las de su habitación. Gracias a su abundante alimentación, finalmente se calmaron un poco, dejando de burlarse sin cesar de su relación secreta con Sharon. En cambio, se quejaban de comer demasiados dulces y de engordar por culpa de la comida de Hermione. Lo bueno es que, al ser alimentadas, se sentían más cómodas y sus relaciones mejoraron considerablemente. Por supuesto, no podía contarle nada de esto a Sharon. Las sorpresas se guardan mejor hasta el último momento. Sharon la miró con recelo, fijándose en su pequeño rostro. Parecía estar en buen estado de salud y no había perdido peso, así que no estaba desnutrida. Eso era bueno. Esperaba que Hermione se convirtiera en una belleza grande, con un rostro juvenil y pechos grandes y, mientras esperaba pacientemente a que Hermione comiera, se giró para observar el ambiente en la escuela. Aunque el fin de semana anterior había sido el fin de semana de Hogsmeade, el ambiente animado en el gran comedor era aún más intenso, con el ruido de los estudiantes alcanzando un nivel ensordecedor. Todo esto se debía a que Halloween era en 5 días, una de las fiestas más importantes del mundo mágico, y la escuela celebraba un gran banquete cada año en este día. Los estudiantes, los mayores de tan solo 17 o 18 años, naturalmente adoraban este gran banquete y habían comenzado a planificar sus preparativos con mucha antelación. Muchos también estaban preparando regalos para la festividad. Desde que regresaron de Hogsmeade la semana pasada con sus compras, los pequeños comerciantes de cada casa habían estado increíblemente ocupados, saqueando la paga de los estudiantes. Incluso Sauron había sido estafado. Un juego de bonitas botellitas de cristal le costó 8 coladores de plata, sin posibilidad de regatear. Perdida en sus pensamientos, Hermione terminó su comida con dificultad y lanzó una mirada furtiva a Sauron. Más tarde, los dos fueron a la biblioteca a estudiar, como de costumbre. Justo cuando se sentaron, Hermione les acercó un libro, diciendo, este libro lo han tomado prestado otras chicas varias veces, y solo recientemente he tenido tiempo de terminarlo. Toma, te lo presto. Al ver la portada, que le resultaba algo familiar, Sauron se detuvo un momento antes de recordar que era Rompiendo con el fantasma de Lockhart, algo que casi había olvidado con su apretada agenda. Después de leerlo, ¿qué te pareció el libro? Preguntó con naturalidad, hojeando el índice. Está bien, mi opinión es la misma que la última vez, las descripciones emocionales son muy delicadas. El tono de Hermione era evasivo, y sus ojos se desviaron ligeramente, pero lo disimuló bien, así que Soren no lo notó. En realidad, el libro contenía una historia que la conmovió profundamente, la de conocer a alguien demasiado maravilloso en la juventud, pero no poder retenerlo, lo que resultaba en que cada momento del resto de la vida estuviera lleno de arrepentimiento. Aunque esto no encajaba con el personaje de Lockhart, parecía más bien la voz de una bruja melancólica de mediana edad, el delicado viaje emocional y sus fluctuaciones aún resonaban en el lector. Varias chicas a su alrededor decían que Lockhart era una escritora genial, con un toque tan delicado y sensible, casi como el de una jovencita. Pero lo que realmente conmovió a Hermione fue esta frase. Si conocer a alguien demasiado maravilloso en la juventud es algo malo, ¿qué hay de su situación actual? Al ver el perfil más atractivo de Sauron después de su arreglo personal, y su talento y diligencia de los que incluso ella misma se avergonzaba, Hermione sintió una punzada de pérdida. ¿Y si estaban destinados a separarse algún día, incapaces de permanecer juntos? No, era mejor no pensar en eso. Era solo una novela de viajes. ¿Quién sabía si era real o no? Y Hermione intentó convencerse a sí misma, logrando aliviar la amargura en su corazón. Ella y Sauron apenas habían comenzado la escuela y estarían juntos durante 7 años. No había necesidad de considerar un asunto tan desgarrador todavía, y verdad. A su lado, Sauron estaba ocupado revisando su sistema de logros, dudando si usar este libro como material de avance. Me encanta leer, desbloqueado. Condiciones de desbloqueo. Estudia cuidadosamente 100 libros mágicos, domina el conocimiento y la información efectivos que contienen, alcanzando al menos un nivel de 70 puntos. Progreso de desbloqueo actual 99, 100. ¡Qué coincidencia! Estaba a solo un libro de desbloquear el logro. De lo contrario, y podía usar este libro mediocre como sustituto. Después de todo, era un libro mágico que podría estar en la lista de lectura del próximo año. Habiendo tomado una decisión, Soren ajustó ligeramente su horario y abrió la obra maestra de Lockhart. El potenciador enfoque del lector surtió efecto rápidamente, ayudándolo a alcanzar un estado de concentración absoluta. En menos de 4 horas, llegó a la última página y terminó este libro de ocio. Sí, esa era su valoración del libro. Si bien Rompiendo con el fantasma contenía algunas técnicas de autodefensa muy útiles y conocimientos sobre defensa contra la magia negra, era esencialmente una novela de fantasía semi-autobiográfica, y necesariamente salpicada con la autoexaltación de Lockhart. Se saltó estas partes rápidamente, leyendo solo las secciones sobre las experiencias personales de la víctima. Tras terminar, cerró el libro y volvió a abrir el sistema de logros. El logro Me encanta leer, a la par con lanzador de hechizos experto, hechizos básicos, se había desbloqueado, desbloqueando el logro avanzado. Sabio erudito, desbloquear progreso 100.000. Ver los números introducidos al azar en el sistema hizo que a Soren se le erizara la piel. Por suerte, ya ha desbloqueado esta fase del logro y ahora puede disfrutar de las mejoras con regularidad. Aunque siente que ya ha convertido todas esas mejoras en algo habitual. ¿Qué más puede decir al respecto? El emperador mágico que surgió de Hogwarts capítulo 95 Sistema inútil.
Tras maldecir en su interior, apagó el sistema y le devolvió el libro a Hermione. ¿Tú, ya lo terminaste de leer? Hermione se quedó perpleja. Estuvo regular. No tiene mucha utilidad. Solo leí la parte de defensa contra las artes oscuras, comentó Sauron con indiferencia. Desde la perspectiva del sistema, esa era la única parte valiosa de todo el libro. Oh. Al ver que él no compartía sus sentimientos, Hermione sintió una mezcla de emociones. Suspiró aliviada, pero también sintió un poco de arrepentimiento. Sauron simplemente no sabía lo que ella pensaba, de lo contrario, sin duda le habría dicho, no le des tantas vueltas. La amada consorte elegida por el gran emperador Sauron no puede escapar aunque quiera, ¿cómo podrían separarse? Tras este breve interludio, el tiempo volvió a transcurrir con normalidad. Pronto llegó el último día de octubre, Halloween. El banquete anual de Halloween esperaba a los estudiantes. Sauron lee la biblioteca mágica, capítulo 152 evento diario, adivinación del amor, regálale un anillo a Hermione. En la víspera de Halloween, Sauron se despertó temprano y notó el ambiente festivo inusualmente fuerte. Los pasillos de la residencia ya estaban llenos de decoraciones de Halloween. Calabazas talladas con caras de fantasmas, modelos gigantes de telarañas, fantasmas hechos con sábanas blancas y los clásicos murciélagos y cuervos. Con la ayuda de la magia, estas decoraciones cobraron vida, creando una experiencia festiva excepcionalmente realista. De camino a los baños públicos, escuchó a los estudiantes gritar de miedo, ya que fantasmas reales se habían unido a las festividades, disfrutando de la emoción de gastar bromas. Al llegar al pasillo de los baños y ver la larga cola que se extendía hasta la puerta, la sonrisa de Soren desapareció. Los estudiantes de último año estaban tan diligentes hoy. Todos se habían levantado temprano, muchos llevaban limpiador facial y productos para el cuidado de la piel, listos para mimarse. Aunque él mismo tenía el mismo plan. Las fiestas importantes y los banquetes siempre han sido ocasiones sociales importantes. Además, en Irlanda e Inglaterra, las celebraciones de Halloween incluyen varias actividades tradicionales relacionadas con el amor, con varios tipos de adivinación amorosa. Cualquiera que anhele un hermoso romance en el campus se disfrazará meticulosamente ese día, exhibiéndose como un pavo real. Después de hacer cola durante más de 10 minutos, Soren finalmente logró lavarse la cara. En cuanto a ducharse, ni a hablar. Incluso los alumnos mayores tenían un acuerdo tácito de que el tiempo de ducha de cada persona no debía exceder los 15 minutos, para no retrasar la clase. Para cuando Soren salió a duras penas del abarrotado baño, regresó a su dormitorio para cambiarse a una túnica nueva y corrió al gran comedor, ya llevaba media hora de retraso. Pero aún así, llegó antes que Hermione. Era obvio que los baños de los chicos estaban llenos ese día. Era un milagro que las chicas no hubieran empezado a pelearse. Consiguió un sitio y esperó un buen rato hasta que Hermione finalmente llegó. Soren la miró expectante, deseando ver qué preparativos había hecho para el festival, solo para ver y que la estrella académica acababa de lavarse la cara, su cabello aún brillaba con pequeñas gotas de rocío, y luego y nada más y, nada más. Oh, espera, también llevaba una túnica nueva, entrando sin maquillaje, como siempre. Soren había supuesto que se arreglaría un poco, como las demás chicas, pero era simplemente su estilo habitual. ¿Por qué me miras así? ¿Tengo algo en la cara? Hermione se acercó rápidamente y se sentó en el asiento reservado para ella. Soren estaba a punto de negar con la cabeza cuando notó algo en su rostro, en su mejilla izquierda, oculto por sus rizos desordenados. No lo había visto antes. Una sustancia blanca lechosa y cremosa y era limpiador facial. No te muevas, tienes algo en la cara. Mientras hablaba, Soren extendió su dedo índice derecho y limpió suavemente la sustancia de su mejilla. Al sentir el cosquilleo, Hermione se estremeció ante su inesperada acción. La atención de Soren, sin embargo, estaba puesta en la sustancia blanca lechosa. Al acercarse, percibió un fuerte aroma a leche. La acercó aún más a su nariz, y el aroma se intensificó. No parecía maquillaje, parecía crema. Impulsivamente, sacó la lengua y la lamió, confirmando sus sospechas. Realmente era crema. ¿Comes bocadillos antes de las comidas? Con razón no puedes comer el plato principal. Tenía la intención de sermonear a Hermione, diciéndole que era malo para su salud, pero al girar la cabeza, vio las mejillas de Hermione sonrojadas y sus ojos inquietos. Y sus acciones parecían un poco ambiguas. No le había dado mucha importancia antes. Hermione se sintió avergonzada y no quiso revelar su sorpresa prematuramente, así que desahogó su vergüenza con el público que tenía delante. Que miran. Coman. El trío Arona se quedó sin palabras. Ya los habían obligado a comer comida para perros, un término del argot chino para referirse a presenciar muestras públicas de afecto, y ahora tenían que ser regañados. Los solteros realmente no tienen derechos y después de desahogar su ira con los inocentes transeúntes, Hermione rápidamente tomó una toallita húmeda para limpiarse la cara, aprovechando la oportunidad para recomponerse. Soren había cometido un error y no quería seguir hablando del tema, así que dejó de lado temporalmente la mala costumbre de Hermione de comer bocadillos antes de las comidas, planeando hablar con ella al respecto más tarde. Una vez que los 5 estuvieron sentados y colocaron sus servilletas en sus regazos, los platos vacíos frente a ellos se transformaron instantáneamente en un suntuoso festín. El dulce y tentador aroma de la calabaza asada rápidamente envolvió a todos, haciendo que se les hiciera agua la boca. Especial de Halloween, pastel de calabaza asada. Su intenso aroma inundó toda la habitación. Lo único que podía rivalizar con él era la manzana acaramelada, una de las favoritas entre los niños, cubierta de glaseado y nueces, parecida a una piruleta gigante. Se veía increíblemente apetitosa. De los 5 sentados uno al lado del otro, 4 se inclinaron hacia adelante, mientras que Ron se recostó. ¿Tiene que estar decorada esta tarta de calabaza con arañas? No podemos usar otra cosa. La tarta de calabaza de color naranja brillante, adornada con telarañas de chocolate y arañas de dibujos animados, era suficiente para incomodar a cualquiera con aracnofobia. Harry amablemente le ofreció una porción sin la araña, salvando a débil, indefenso, pero glotón Ron. Soren y los demás tomaron una porción cada uno, preparándose para comenzar su desayuno con este imprescindible dulce de Halloween. Antes de comer, Neville les recordó con vacilación: coman despacio. A algunas personas mayores les gusta esconder cosas en su comida, es una tradición. Ron, recordando algo, también pareció preocupado. Resultó que sus preocupaciones estaban bien fundadas. Soren dio un bocado, a punto de alabar el exterior crujiente y el interior suave de la tarta de calabaza, cuando mordió algo duro, lo que le hizo doler los dientes. Uf.
Se puso su máscara de dolor, sacó de su boca un pequeño anillo cubierto de restos de comida y, tras limpiarlo, reveló que era un simple anillo de plata. ¿De verdad que hay algo? Antes de que pudiera terminar de hablar, todos a su alrededor cayeron víctimas, encontrando cada uno un objeto extraño en su comida. La verdad era ahora evidente. Los elfos domésticos probablemente habían escondido algo en cada rebanada de pastel de calabaza, tratando a todos por igual. Soren miró a su alrededor con curiosidad. Hermione tenía una moneda de plata, Harry una pelota andante en miniatura, Neville un oso de la suerte y un melancólico Ron sostenía un dedal. Neville casi se muere de risa mientras explicaba el significado de los distintos objetos. Un anillo simbolizaba el matrimonio. Quien lo encontrara encontraría el amor verdadero o se casaría al año siguiente. Encontrar una moneda significaba gran riqueza el año siguiente. Una pelota andante en miniatura, una tradición mágica, presagiaba una posible dedicación al Quidditch, un hecho que a Harry le complacía bastante. El hueso de la suerte también tenía un buen significado, indicando que los deseos se harían realidad. Solo un dedal. Presagiaba que permanecería soltero, generalmente refiriéndose a un hombre destinado a ser soltero. Ron, escéptico, lo limpió rápidamente con un pañuelo y volvió a mirar. Seguía siendo un dedal y Harry y Neville, sentados a cada lado, lo consolaron, diciéndole que solo era diversión de vacaciones, no adivinación real, y que no se lo tomara demasiado en serio. Ron estuvo de acuerdo, siempre y cuando no se rieran tan fuerte y, después de que las risas cesaron, sus estómagos rugientes instaron al trío a comer rápido. Mientras tanto, los otros dos a su lado estaban enfrascados en un trato secreto. Comparado con encontrar el amor verdadero o casarse el año siguiente, Sauron en realidad quería hacer una fortuna, porque lo primero era pan comido para él. Ya tenía varios objetivos, todos ellos amores verdaderos, así que no necesitaba el dinero. ¿Qué tal si cambiamos con Hermione? Eso fue lo que pensó, y eso fue lo que sugirió. Todavía quiero la moneda de plata más que nada. Soy tan pobre que necesito desesperadamente hacer una fortuna. ¿Quieres cambiar? Al ver el anillo que le ofrecían, Hermione se quedó en blanco por un instante y, sin pensarlo dos veces, le entregó la moneda de plata. Como niña rica, el dinero no le importaba mucho. Sus padres eran dentistas, así que era así de despreocupada. No fue hasta que Sauron tomó la moneda y le puso el anillo en la mano con naturalidad que volvió a la realidad y se dio cuenta de que algo andaba mal. Esto era un anillo. Menos mal que no se lo iba a poner en el dedo, o lo habría malinterpretado por completo. Giró la cabeza disimuladamente, echando un vistazo de reojo. Vio a Sauron llevarse la moneda a los labios, soplar con fuerza, escuchar el sonido y luego guardarla en el bolsillo con expresión de satisfacción, dejándola completamente desconcertada. Pero al menos, la otra persona le había dado un anillo, así que probablemente no tenía ningún significado especial. ¿Se sintió aliviada? ¿O tal vez un poco arrepentida? No podía explicar del todo sus verdaderos sentimientos. De todos modos, era un anillo, después de todo, lo guardaría por ahora. Sauron, sentado a su lado, también estaba bastante satisfecho. No se podía soplar sobre él, lo que significaba que era una moneda de plata pura, sin nada de cobre. Independientemente de su valor, era un metal precioso. Lo guardaría como una moneda de la suerte. ¿Realmente quería hacerse rico? ¿Realmente quería? Sauron lee la biblioteca mágica. Capítulo 153. Se acerca la cena, Hermione desaparece. Después de un delicioso desayuno festivo, estaban aún más emocionados por la gran cena de esa noche. Pero antes de eso, tenían algunos problemas menores que resolver. Ir a clase. Ese despiadado Hogwarts no daba vacaciones en la víspera de Halloween, ni en Halloween mismo, obligándolos a asistir a clases durante 2 días seguidos. Hoy también era jueves loco. Aunque las clases de la tarde se cancelaron, ambas casas todavía tenían 4 clases programadas, lo que hacía difícil estar feliz. Después del desayuno, Sauron se despidió de sus 4 Gryffindors y regresó con el grupo de primer año de Slytherin, ahora acompañado por 2 seguidores más, cuyo séquito rivalizaba con el de Malfoy. Luego vino la rutina diaria. Transformaciones y defensa contra las artes oscuras por la mañana, encantamientos y vuelo por la tarde. Conforme avanzaba el tiempo, la inquietud y la falta de atención de los estudiantes aumentaban, lo que provocaba frecuentes problemas en clase y críticas por parte de los profesores. Sin embargo, quizás por consideración a la festividad, los profesores fueron excepcionalmente indulgentes ese día y no les descontaron ningún punto. Después de la clase de vuelo, Sauron y Hermione se separaron momentáneamente, acordando volver a verse antes de apresurarse a la sala común. Esa tarde, los prefectos habían informado a todos que la fiesta de Halloween comenzaría a las 7 p.m. y continuaría hasta las 10 p.m. y que debían evitar las ausencias a menos que fueran absolutamente necesarias. Por lo tanto, el tiempo entre la segunda hora y las 7 p.m. era su último tiempo de preparación. Sauron no necesitaba retocarse el maquillaje, pero sí sentía la necesidad de ducharse y arreglarse el pelo, que el viento le había revuelto, para lucir impecable en la fiesta. Corrió de vuelta a su dormitorio, cogió sus artículos de aseo preparados y se dirigió al baño para hacer cola. Por suerte, las clases de cada curso estaban escalonadas, evitando así un posible desastre con casi 100 estudiantes varones amontonados para ducharse. Aún así, todavía había más de una docena de personas delante de él. Para evitar conflictos, Soren lució su insignia de premio de forma destacada, logrando integrarse con éxito en la cola de los alumnos mayores. 20 minutos después, regresó a su dormitorio, renovado, y se paró frente al espejo de cuerpo entero, arreglándose hasta quedar satisfecho. Luego miró la hora y se dirigió al gran comedor. En cuanto pisó la escalera de caracol, un enjambre de murciélagos revoloteó sobre él, algunos rozando deliberadamente su cabeza, intentando asustarlo. Soren no era un joven Batman y no les tenía miedo a esos pequeños, pero aún así se cubrió la cabeza con la mano para no despeinarse. Después de esta pequeña sorpresa navideña, continuó hacia el gran comedor, uniéndose a la celebración. Deteniéndose un momento en la entrada, al ver que Hermione aún no había llegado, decidió dirigirse a la mesa de Slytherin. Bajo las miradas inquisitivas de Malfoy y los demás, atravesó la zona de asientos de los alumnos de primer año y se acercó a la prefecta, que paseaba de un lado a otro manteniendo el orden. Felices fiestas, prefecta Cassandra. Soren sacó de su bolsillo un pequeño frasco de cristal lleno de pociones. Este es un pequeño regalo que preparé para agradecerle su constante atención. La mirada de Cassandra se posó en el hermoso frasco de cristal, lleno de un líquido verde esmeralda brillante. Un instante después, recordó la escena de Soren regresando del castigo hacía 1 mes y medio. Preguntó suavemente, ¿es esta la poción para la sarna? Sí, esta es la primera poción de calidad que he preparado. Aunque no es muy valiosa, siento que tiene un gran valor sentimental.
Soren recalcó el significado especial de la poción. Era un pequeño regalo con un gran significado. De hecho, esta era la única poción que el tacaño Snape le había dado. Todas las demás habían sido confiscadas y enviadas a la enfermería de la escuela. El emperador mágico que surgió de Hogwarts, capítulo 96. Tras confirmar sus sospechas, Cassandra decidió hacer una excepción y aceptar el regalo, comentando con naturalidad: eso no es necesariamente cierto. Este es el primer trabajo de un futuro maestro de pociones. Si lo conservo unos años, será un tesoro invaluable. Sauron sonrió con discreción, ignorando las diversas miradas de los alumnos mayores que lo rodeaban. Después de entregar su primer regalo, se dirigió por primera vez a la mesa de Ravenclaw. Una rápida mirada a su alrededor reveló a la deslumbrante Cho Chang. Le dio un pastel de luna como agradecimiento, pero incapaz de soportar las burlas de las chicas de Ravenclaw a su alrededor, huyó rápidamente. Al pasar junto a Helena, le guiñó un ojo, pero no se detuvo, manteniendo la apariencia de desconocimiento. Podría darle su regalo durante su clase particular al día siguiente. Estas dos entregas de regalos le ocuparon algo de tiempo, pero cuando regresó a la mesa de Gryffindor, Helena aún no estaba allí. Solo el trío Arona lo recibió calurosamente. Sauron les dio a cada una rana de chocolate, reanimando a sus 3 hambrientas compañeras. Tras esperar un rato más en su asiento, con la cena acercándose y Hermione aún sin aparecer, Soren empezó a tener dudas. Era un profeta que había leído los libros originales y conocía la trama original a esas alturas. Pero debido a su llegada, la vida de Hermione había dado un giro. Había estado charlando y riendo con él durante su clase de vuelo esa tarde. Era imposible que hubiera corrido al baño de chicas del primer piso a llorar, ¿verdad? Imposible, simplemente no parecía posible. Pero, ¿y sí? Pensándolo bien, Hermione había estado actuando de forma extraña últimamente, a menudo absorta en sus pensamientos sin importar la situación. Cada vez que le preguntaba, sus respuestas eran vagas y sus ojos se desviaban, como si le estuviera ocultando algo. ¿Podría ser que sus relaciones en Gryffindor aún fueran tensas y estuviera soportando la presión en silencio? Soren sentía que su suposición no era del todo correcta, pero no se le ocurría una razón más razonable y convincente. La maldición del conocimiento se apoderó de él. Precisamente porque conocía otra posibilidad, solía pensar en ella al enfrentarse a variables. Además, él mismo del futuro parecía empeñado en obtener la piedra filosofal y podría hacer algo al respecto. ¿Podría ser que hubiera invertido el plan? Pero no debería ser así. El trío Arona era cercano a él, y si Hermione tenía algún problema, no se lo habrían ocultado. Desconcertado, Soren preguntó discretamente a quienes lo rodeaban. Harry se giró inexpresivamente hacia los asientos cercanos y adivinó: probablemente las chicas son más lentas. Varias de nuestro año aún no han llegado. Sobre todo las compañeras de habitación de Hermione, añadió Ron. Parvati, la chica nacida en la India, era fácilmente reconocible y solía ser identificada de inmediato, pero tampoco estaba allí. Ya veo. Soren aceptó a regañadientes esta explicación y volvió a sentarse. El tiempo se acercaba al inicio del banquete, y la noticia de la desaparición de varios alumnos de primer año de Gryffindor finalmente llegó a oídos de los prefectos. La prefecta de quinto año negó con la cabeza con impotencia y se apresuró a regresar a la torre de Gryffindor para comprobar la situación. Poco después, justo antes de que comenzara el banquete, la prefecta finalmente trajo a los estudiantes desaparecidos. Sauron, que había estado observando la situación de cerca, miró inmediatamente. Hermione no estaba allí. Mirando hacia la sección de profesores, Quirrell tampoco estaba. Según la historia original, pronto vendría a acusarlo de ladrón. Sauron reed la biblioteca mágica. Capítulo 154. La trama cambió debido a un malentendido. El ataque de Sauron. Sauron estaba increíblemente agitado y no podía quedarse quieto por más tiempo. Se levantó rápidamente y se dirigió hacia las chicas que llegaban tarde, preguntándoles por Hermione. Las chicas, lideradas por Parvati, intercambiaron miradas evasivas y vacilaron, reacias a revelar el paradero de Hermione, claramente ocultándole algo. ¿Podría ser que las chicas hubieran tenido una pelea y Hermione hubiera ido a llorar en secreto? No se podía descartar esa posibilidad y tenía que ir a ver cómo estaba. No podía permitir que le pasara nada a Hermione. Con ese pensamiento, Sauron se dio la vuelta y se marchó apresuradamente del gran comedor. Detrás de él, varias chicas inicialmente quisieron llamarlo de vuelta, pero tras intercambiar miradas, de repente se rieron, pensando que esto no sería tan malo. Probablemente Soren iba a la torre de Gryffindor a buscar a Hermione, así que se encontrarían por el camino. ¿No era romántico? Las chicas rieron entre dientes, celebrando haber guardado el secreto de Hermione y haberles dado a la pareja una sorpresa única. En realidad, las cosas no se parecían en nada al plan de Soren. Antes, Hermione había terminado de revisar su pastel casero en el dormitorio y se preparaba para ir al gran comedor a sorprender a Soren. Justo cuando estaba a punto de irse, fue emboscada por unos matones. Espera, ¿vas al banquete así? La fashionista Parvati la miró de arriba a abajo, sacudiendo la cabeza y suspirando, con los ojos llenos de desdén y decepción. ¿Ve hay algún problema? Hermione parpadeó sin darse cuenta, revisando rápidamente su ropa. Su ropa nueva estaba limpia e impecable. Ahora, sus otras compañeras de cuarto también suspiraron. Desesperadas, chicas, mírense al espejo. Ordenó Parvati, e inmediatamente dos chicas sostuvieron espejos de tocador, uno delante y otro detrás, para que Hermione se viera a sí misma. Hermione se miró en el espejo, con los ojos llenos de aún más confusión. Suspiro, Parvati suspiró. ¿Piensas ir a la fiesta con este peinado? ¿No crees que tu cabello es un desastre? ¿Y ni siquiera llevas maquillaje? Hermione finalmente entendió lo que quería decir y replicó débilmente. Mi cabello siempre ha sido así, me lo lavé ayer. Ayer. Parvati puso los ojos en blanco, como si hubiera escuchado algo increíble, y se volvió hacia sus otras amigas. Díganle, ¿alguien aquí no se ha lavado el cabello hoy? Las chicas respondieron con risitas, algunas afirmando que habían corrido de vuelta a los dormitorios durante el recreo para lavárselo. Hermione abrió la boca, argumentando que siempre había sido así, que no pasaba nada. Parvati levantó un dedo, agitándolo frenéticamente al compás de su cabeza. No, eso no puede ser. Como tus mejores amigas, no podemos permitir que cometas semejante error. Créeme, tal vez tú y Sauron sean almas gemelas, pero los chicos, definitivamente son criaturas visuales. Hemos oído que ganó el concurso de primer año de Slytherin, es increíblemente popular en nuestra casa y tiene una relación coqueta con esa hermosa prefecta. Un chico tan guapo y excepcional como él debe tener muchos admiradores. Si sigues comportándote así de descuidada, podría ser arrebatado por alguna otra chica guapa.
Hermione estaba a punto de defender a Sauron cuando la imagen del hermoso rostro de Cho-Chang cruzó por su mente, junto con la de esa prefecta llamada Cassandra. Sauron, en efecto, había hablado muy bien de ella. En comparación, su propia apariencia y Hermione se miró en el espejo y pensó que era simplemente linda, no del todo hermosa, y su cabello desordenado la hacía ver aún más desaliñada. Al ver que ella misma se daba cuenta del problema, Parvati sacó una botella de vidrio mediana de su bolsillo y se la metió en la mano. Tónico capilar alisador instantáneo, hice que alguien lo comprara en Oxmea del sábado pasado, debería hacer maravillas con tu cabello. Ve a lavarte mientras haya un cubículo en el baño, luego te haremos un maquillaje natural. No podemos dejar que salgas sin maquillaje. Pero hicimos una promesa y... Nada de peros. Esperar pacientemente a que una dama se arregle es el deber de un caballero. Créeme, esos chicos son tontos, no pueden distinguir entre maquillaje natural y maquillaje natural, simplemente pensarán que te ves bien. Que alguien tome el pastel. A petición de Parvati, otra chica tomó el pastel de Hermione, y las demás la convencieron y persuadieron para que saliera del dormitorio. Hermione, en desventaja numérica, finalmente tomó algunos artículos de aseo y, a regañadientes, fue a ducharse. Después de terminar rápidamente de lavarse, sus compañeras la acorralaron contra el tocador, discutiendo cómo maquillarla. Pronto experimentó la molestia de estar rodeada de 100 patos. Tienes una buena base, te verás genial con un cambio de imagen. ¿Deberíamos maquillarle los ojos? Primero arreglemos sus cejas, y luego que alguien la ayude con el cabello. Ese producto para alisar el cabello funciona muy bien, lo probaré alguna vez. Las chicas ignoraron las protestas de Hermione y procedieron a maquillarla. Así, sin más, perdió su cita con Sauron. Alrededor de las 7 de la tarde, finalmente terminaron y dejaron que Hermione se mirara de nuevo en el espejo. Al ver su cabello liso, sus hermosas facciones y su apariencia notablemente mejorada, su amor juvenil por la belleza resurgió al instante, haciendo que Hermione olvidara la agonía de la espera. Mirándose ahora, en realidad se veía bastante bien con maquillaje. La alegría le subió a las cejas, haciéndola sonreír ampliamente, y sus dientes delanteros, parecidos a los de un conejo, se asomaron de inmediato, obligándola a cerrar la boca rápidamente y forzar una sonrisa más reservada. Las otras chicas notaron su vergüenza y estallaron en carcajadas. Una de las chicas de una familia de magos preguntó confundida: Hermione, ¿no son tus padres dentistas? ¿Por qué no les pides que te arreglen los 2 dientes delanteros? Hermione también estaba preocupada. Si hubiera una manera de arreglarlos, ya lo habría hecho. Mis padres dijeron que eso dañaría el esmalte, lo cual es irreversible, y que no deberíamos intentarlo a la ligera. Además, no puede ser más de 0,5 milímetros, lo cual simplemente no es suficiente y... Varias chicas de familias de magos no entendían nada y no tenían ni idea de qué era el esmalte. La brillante e inteligente señorita Ranger notó algo en sus palabras. ¿Hay magia que pueda hacer esto? Por supuesto que sí. La chica sonrió radiante y le mostró sus dientes rectos. Me enderecé los dientes con magia. Puedes ir a la enfermería de la escuela y preguntar algún día. La señora Pomfrey seguro que sabe cómo, pero tendrás que pensar en cómo convencerla para que te ayude. Hermione recordó este asunto importante con firmeza, y luego recordó el asunto más urgente. Oh, no, vamos a llegar tarde. Vamos. Las chicas se sobresaltaron al recordar la fiesta de Halloween y salieron apresuradamente juntas. Al acercarse a la sala común, Hermione recordó de repente el pastel que debía darle a Sauron. Al darse la vuelta, vio que la chica que había cogido el pastel tenía las manos vacías. ¿Dónde está mi pastel?, exclamó Hermione sorprendida. La chica se sobresaltó igualmente. Oh, no, tenía tanta prisa que lo olvidé en la mesa. Ah, yo, volveré a buscarlo. Hermione retrocedió unos pasos, se detuvo y les dijo a sus amigas: no hace falta que me esperen, vayan primero al gran comedor. Si todas llegamos tarde, podríamos perder puntos para la casa. Al ver que seguía pensando en los puntos incluso en ese momento, las chicas quedaron impresionadas. Originalmente habían planeado esperar a Hermione allí, pero la prefecta las pilló con las manos en la masa. Tras comprender la situación, la prefecta estuvo de acuerdo con la opinión de Hermione y las adelantó al gran comedor. Parvati charló brevemente con las demás chicas, con una amplia sonrisa en los labios. Imagínense, Hermione llegando tarde sola, de pie con aire melancólico en la entrada del gran comedor, con un pastel para su amado. Qué romántica sería esa escena. Esto también confirmaría su relación con Sauron, que la estaba ayudando. De esta forma, sería una justa recompensa por los pasteles que le había dado cada pocos días durante el último mes. Plan perfecto. Las chicas, imaginando un escenario romántico ideal, rieron y se fueron primero. Una vez en el gran comedor, lograron mantener su secreto, sin revelarle ni una palabra a Sauron, y esperaron a que los dos hicieran su espectáculo. Mientras tanto, en un pasillo apartado del primer piso, Sauron avanzaba con cautela, sus agudos sentidos captando pasos que se acercaban a lo lejos. Rápidamente se escabulló tras una cobertura, mirando a través de una estrecha abertura mientras Kirrell pasaba apresuradamente. A juzgar por la dirección en la que se dirigía, sin duda era hacia el gran comedor. Claramente habían dejado entrar a Troll. Hermione probablemente estaba en ese baño ahora mismo y Sauron se sintió incómodo y decidió comprobarlo, al menos para alejar al troll del baño. Si todo lo demás fallaba y lo mataría. Si Harry y Ron podían hacerlo, no había razón para que él no pudiera. Solo era un troll. Sauron lee la biblioteca mágica. Capítulo 155. Sauron, un simple troll. ¿Por qué debería evitar su filo afilado? Reprimiendo su impaciencia, Sauron se detuvo brevemente en su escondite, asegurándose de que Kirrell estuviera lejos, antes de acelerar su paso hacia el baño de chicas en la esquina del primer piso. El mapa que había dibujado al principio del semestre resultó invaluable, ayudándolo a evitar todos los desvíos y dirigirse directamente a su destino. Para mayor seguridad, en cada intersección evitaba los murales y lanzaba el encantamiento de apariencia para no caer en ninguna trampa de la prisión. Resultó que se había preocupado innecesariamente. La Ghoul solo había colocado a Troll en el castillo para sembrar el caos y crear una oportunidad para robar la piedra filosofal. No había hecho ningún otro preparativo. Así, Sauron llegó fácilmente a la zona. Antes incluso de entrar por completo en el corredor, el hedor a ajo que flotaba en el aire fue reemplazado por otro olor aún más nauseabundo. El emperador mágico que surgió de Hogwarts, capítulo 97, era un hedor, una mezcla de excremento, la acidez del sudor y hojas podridas, más insoportable que el chiquero más sucio. Solo olerlo hacía sentir como si uno estuviera sangrando. El generalmente amante de la limpieza sobrefrunció el ceño, su ira aumentando rápidamente.
Tras un momento de vacilación, sacó un pañuelo de papel del bolsillo, arrancó 2 tiras pequeñas, las arrugó formando bolas y se las metió en las fosas nasales. Respirando por la boca, al menos el hedor no interfería con sus hechizos. Esta breve pausa fue seguida por un cambio repentino en lo profundo del pasillo. Rugido. Un grito agudo de mujer resonó de repente, inmediatamente ahogado por el rugido del troll. Todo sucedió demasiado rápido. Soren no tuvo tiempo de discernir los detalles, solo pudo determinar que alguien estaba en el baño de chicas. En ese momento, todos los profesores y estudiantes estaban en el gran comedor. ¿Quién más podría ser sino la desaparecida Hermione? Maldita sea. Hermione estaba aquí de verdad. La inquietud y la ansiedad en su corazón estallaron en ese momento, como una chispa que cae en gasolina, transformándose en una rabia infinita y una intención asesina. 2 meses después de conocerse, los dos habían sido inseparables. Sus sentimientos por Hermione hacía tiempo que habían pasado de la posesividad mezclada con manipulación a un afecto genuino. No podía imaginar cómo se transformaría su ira si algo le sucediera a Hermione aquí. Porque todo esto podría haberse evitado, y no sabían por qué las cosas habían vuelto a su curso original. Sin tiempo para pensar, sus pies, impulsados por la rabia, aceleraron el paso, corriendo hacia el pasillo apartado. Desde una distancia de varios metros, vio al troll. Medía 12 pies de altura, su cabeza casi tocaba el techo. Su enorme cuerpo parecía una roca, pero lucía una pequeña cabeza calva como un coco en su cuello, una visión un tanto cómica a primera vista. Pero Sauron no era descuidado. El Atlas de Monstruos Peligrosos afirmaba claramente que los trolls eran criaturas mágicas de nivel de peligro 4X, extremadamente peligrosas. Aún más inquietante era que los trolls preferían la carne cruda, con un amplio rango de caza, desde animales salvajes hasta humanos, consumiendo indiscriminadamente todo lo que atrapaban. Sí, este coloso realmente comía personas. Además, eran de piel gruesa, increíblemente fuertes y altamente resistentes a la magia. Incluso un mago adulto común y corriente tendría una experiencia aterradora al encontrarse con un troll salvaje. Sauron evaluó rápidamente la situación y sintió un ligero alivio. El troll seguía en el pasillo, golpeando su garrote de madera contra la puerta del baño, pero no había entrado. Comparado con su cuerpo excesivamente voluminoso, la estrecha puerta en realidad ofrecía cierta protección. Hermione está a salvo adentro por ahora. Gracias a Dios y, después de calmarse, Sauron recuperó la racionalidad y observó cuidadosamente las características físicas del troll. Una cabeza calva, piel gris opaca y esa altura. Definitivamente era el troll de montaña más peligroso de los 3 tipos. Probablemente provenía del bosque prohibido, donde los trolls habitan naturalmente. El hecho de que sucesivos directores permitieran que estos trolls vivieran en el bosque prohibido sugiere que eran del tipo descrito en los libros. Trolls relativamente inteligentes capaces de pronunciar algunas frases humanas sencillas. Tras dudar un instante, Sauron adoptó una postura de combate, apuntando con su varita a la cabeza del troll antes de gritar. Grandulón. Mira hacia aquí. El troll, que golpeaba frenéticamente la puerta, se giró confundido, revelando un rostro feo que no parecía muy inteligente. ¿Puedes entenderme? Sauron intentó resolver el problema mediante la comunicación, evitando más provocaciones. Pero fue en vano. Los ojos del troll estaban inyectados en sangre, ya fuera por ira o por un hechizo de confusión, no estaba claro. Gruñó y gimió, alzando su maza en un gesto amenazador, aparentemente intentando ahuyentar a Sauron. Sauron ya odiaba profundamente a los monstruos que se alimentaban de humanos, y al ver que no podía comunicarse con él y que volvía de golpear la puerta, su ira se desató de nuevo. Aturdir. Un rayo mágico impactó con precisión en la mejilla del troll. El impacto, lo suficientemente potente como para lanzar por los aires a un adulto, solo hizo que el troll inclinara la cabeza violentamente, tambaleándose varias veces como un borracho antes de recuperar la compostura. Giró la cabeza furioso, a punto de rugir, cuando un hechizo de petrificación le dio de lleno en la cara. Sin embargo, su poderosa resistencia mágica se activó de nuevo, haciéndolo inmune a la magia de control. Al ver que el hechizo de petrificación no funcionaba, Sauron lanzó 3 hechizos de aturdimiento en rápida sucesión, atrayendo con éxito la atención del troll hacia sí mismo. Enfurecido, el troll abandonó su objetivo anterior, se volvió hacia Sauron y dejó escapar un rugido ensordecedor, preparándose para cargar. Como dicen los libros, la mayor debilidad del troll es su baja inteligencia, necedad e irritabilidad, y no tiene habilidades mágicas. Sin embargo, subestimarlo e intentar ganar con una táctica de distracción sería extremadamente arriesgado, especialmente jugando solo. Un troll, con todos sus puntos de atributo invertidos en constitución y fuerza puede parecer torpe, pero en realidad posee una increíble potencia de ataque a corta distancia, similar a la del oso pardo. Sauron, culto y consciente de las características raciales del troll, jamás le daría la oportunidad de explotar sus fortalezas. En combate cuerpo a cuerpo, no tenía duda de que un solo ataque certero del troll probablemente lo mataría al instante. La lucha debía terminar a distancia. Primero, usaría esta táctica. Grandulón. Abre los ojos y mira con atención. Gritó Sauron, atrayendo la atención del troll. Dada su inteligencia, probablemente no entendería lo que Sauron decía, pero la ramita que se movía constantemente mantenía su mirada fija. Como criatura mágica con cierta inteligencia, temía las varitas de los magos tanto como los animales salvajes temen las armas de fuego. Su mente no tan brillante le impedía cargar inmediatamente hacia adelante. En cambio, sostenía el palo horizontalmente frente a él, intentando bloquear el hechizo que se aproximaba. Estrictamente hablando, esta elección no era incorrecta. Desafortunadamente, la velocidad y el alcance de la luz eran algo que un palo no podía detener. Explosión de aurora. Crack. Apareció un destello de luz blanca. Impulsado por la rabia, el destello fue excepcionalmente deslumbrante, como un relámpago que ilumina el cielo nocturno. Tomado por sorpresa, los ojos bien abiertos del troll quedaron cegados instantáneamente por el ataque. En un ataque de rabia y terror, sus instintos bestiales vencieron su frágil razón, lo que lo llevó a protegerse la cabeza y la cara con una mano mientras agitaba salvajemente su maza con la otra, tratando de desviar los ataques anticipados. Pero Sauron no se apresuró a perseguirlo. Incluso con sus 2 vidas, esta era la primera vez que se enfrentaba a un monstruo tan aterrador y feroz. Mentiría si dijera que no estaba nervioso. Aunque el troll era mucho menos peligroso que Voldemort, su tamaño descomunal y la fuerza sobrehumana que podía partir muros con un simple golpe aún ejercían una presión inmensa sobre él. Tan solo observar al furioso troll desde lejos hacía que su corazón latiera con fuerza, su cerebro sonara con alarmas y le produjera intensas pulsaciones.
Pero bajo esta estimulación, no sentía pánico. Al contrario, su espíritu de lucha se disparó junto con su adrenalina. Ante el peligro, los débiles solo quieren huir. Pero los fuertes, desean derrotar a los poderosos. ¿Un simple troll? ¿Y evitaré su giro? Todas las tácticas de distracción y dilación planeadas se cancelaron. Los pies de Soren estaban firmemente plantados en el suelo. Solo quería que su oponente muriera. Los monstruos caníbales merecían morir. Además, si retrocedía ante un gigante, ¿cómo podría competir con el resto de la élite? Recuerda, viejo amigo, Soren acarició su bastón, nada ni nadie puede detenernos. Un débil grito de Fénix resona en sus oídos, el bastón transmitiendo un ardiente espíritu de lucha, respondiendo a la voluntad de su amo. Parece que estamos de acuerdo en este punto. Soren rió alegremente, mirando al gigante a lo lejos, su determinación de luchar inquebrantable. Entonces, que venga. Primero, atemos sus extremidades, luego demos el golpe decisivo, sin darle oportunidad de entrar en su modo berserker de segunda etapa. Soren Rey de la Biblioteca Mágica. Capítulo 156. Una ráfaga de acciones, primero cegando, luego confinando. Al mismo tiempo. El gran comedor. El banquete de Halloween había comenzado, con suntuosos alimentos festivos llenando las mesas para que los estudiantes se deleitaran. Hermione se retrasó al regresar a su dormitorio para buscar el pastel y se perdió el discurso del director, pero afortunadamente nadie la molestó, y lo superó fácilmente. Cuando regresó a su asiento, no vio a Sablón, y el pastel que había escondido secretamente detrás de ella ahora era inútil. Se detuvo, desconcertada. El trío Arona, ocupados atiborrándose, la vieron y la miraron con expresión de desconcierto. ¿Dónde está Sablón? No fue a buscarte. Harry interrumpió la pregunta de Hermione. ¿A buscarme? Hermione parecía confundida. No lo vi. Bajé por el camino de siempre. Desconcertada, miró a Parvati y a los demás, que no estaban lejos, y vio que también parecían sorprendidos. ¿Qué estaba pasando? Hermione vaciló, parada allí, sin saber qué hacer. Justo entonces, las puertas del gran comedor se abrieron de nuevo desde afuera. Hermione miró emocionada, pensando que era Sauron regresando, pero era el profesor Quirrell quien entró corriendo al gran comedor presa del pánico, dirigiéndose directamente a la mesa de los profesores. Muchos estudiantes notaron el extraño comportamiento de Quirrell y le prestaron atención. Corrió frenéticamente hacia la mesa de los profesores, se apoyó en ella, le dijo algo al director Dumbledore y luego se desplomó en el suelo como si estuviera inconsciente. El caos estalló en el gran comedor. Más estudiantes, alertados por otros, miraron hacia el profesor de defensa contra las artes oscuras que se había desplomado frente a la mesa de los profesores. El ambiente festivo se rompió al instante. Los susurros de los estudiantes purgaban como un enjambre de abejas. El director Dumbledore tuvo que lanzar varios fuegos artificiales mágicos para mantener el orden en el gran comedor. Prefectos, su voz resonó con amplificación mágica, lleven a todos los estudiantes de las casas de vuelta a sus dormitorios inmediatamente. Los prefectos entraron en acción, cooperando con los profesores para evacuar a los estudiantes. Pero había demasiados estudiantes de Hogwarts, casi 1000 reunidos en el gran comedor, lo que dificultaba una salida ordenada. En medio del caos, Hermione y sus tres compañeros, sentados al final de la larga mesa, también escucharon la noticia de otros estudiantes. Un troll había entrado en el castillo y andaba suelto por los alrededores. ¿Cómo es posible? ¿Qué troll podría estar en el castillo? Ron miró con desesperación la comida que acababa de elegir en su plato, con el rostro contraído por la angustia. Puede que haya venido del bosque prohibido respondió Hermione distraídamente, empujando de repente el pastel que había escondido a su espalda sobre la mesa y corriendo hacia la mesa de los profesores. Harry y los demás se quedaron atónitos, recordando entonces que Sauron seguía buscando a Hermione en el castillo y que podrían encontrarse con el troll. Su vida corría peligro. Eso mismo pensó Hermione. Corrió a la mesa de los profesores lo más rápido que pudo y le suplicó ayuda de Dumbledore. Director Dumbledore, Sauron sigue fuera. Los profesores, que estaban reunidos discutiendo cómo afrontar la situación, palidecieron. No esperaban que hubiera un alumno fuera. Y uno bastante especial, además ¿qué? Antes de que pudieran reaccionar, la primera en actuar fue Lady Grey, que de alguna manera había logrado escuchar a escondidas. Este fantasma de Ravenclaw, conocido por su elegancia, perdió la compostura en público de forma inusual, salió volando presa del pánico, recorrió medio gran comedor y se estrelló de cabeza contra la pared, buscándola frenéticamente. Dumbledore se detuvo un instante, su expresión se tornó seria y de repente miró a Snape. Snape asintió levemente, se levantó bruscamente y dijo brevemente: ese es un alumno de mi casa. Iré a buscarlo. Justo cuando estaba a punto de actuar, vio a Quirrell tendido boca arriba en el suelo inconsciente, aminoró el paso y luego lo aceleró. Tras 2 meses de observación, tanto él como Dumbledore sospechaban que Quirrell era problemático, posiblemente confabulado con la persona que intentó robar la piedra filosofal. Ahora, con este incidente, todo parecía una táctica de distracción. Si no fuera por el repentino giro de los acontecimientos con Sablón, debería haber ido al almacén del cuarto piso para comprobar si las medidas de seguridad se habían visto comprometidas, pero ahora, esta tarea debía dejarse en manos de otro. En un silencioso intercambio de miradas con Dumbledore, ambos comprendieron sus pensamientos y llegaron a un entendimiento tácito. Al ver que Snape estaba a punto de marcharse, la profesora McGonagall lo siguió rápidamente con tono solemne. Iré con ustedes. Los trolls adultos son peligrosos, y no se sabe si habrá otras complicaciones. Snape no se negó y se fue con ella. Los dos profesores, conocidos por su severidad, se abrieron paso fácilmente entre la multitud y fueron los primeros en abandonar el gran comedor. Dumbledore los observó marcharse, su mirada se posó en el rostro de Quirrell, cuyos ojos eran increíblemente insondables. Quirrell tenía un problema, pero no estaba seguro de su gravedad. Para atraer al pez gordo que lo perseguía, lo toleraría un poco más y el emperador mágico que surgió de Hogwarts, capítulo 98 Hagrid, Flitwick, profesora Sprout, por favor, quédense aquí y mantengan el orden. Tengo otros asuntos urgentes que atender. Dicho esto, Dumbledore invocó a un fénix usando el encantamiento de invocación y, con las habilidades especiales de su querida mascota, se teletransportó. Quería ver quién buscaba realmente la piedra filosofal, alguien a quien ni siquiera su viejo amigo Nicolas Flamel podía vencer. Quirrell, tendido en el suelo, movió los ojos nerviosamente y fingió estar inconsciente de nuevo antes de que la señora Pomfrey pudiera examinarlo. Al ver al director y a los profesores actuar, los nervios de Hermione se calmaron un poco, pero seguía preocupada por la seguridad de Sauron.
Sin embargo, no había nada que pudiera hacer. Los prefectos la arrastraron rápidamente y la llevaron de vuelta con el grupo de los alumnos de primer año. El trío Arona también se sintió incómodo y sugirió que los cuatro se escabulleran para encontrar a Sauron, pero Perky los vigiló de cerca todo el tiempo, sin darles oportunidad de escapar. Indefensos, solo pudieron regresar a regañadientes a la torre de Gryffindor con el grupo. Una cena de Halloween perfecta quedó completamente arruinada por el pequeño plan de Quirrell. Sin embargo, el verdadero ojo de huracán no estaba en el gran comedor ni en la habitación donde se guardaba la piedra filosofal, sino en un pasillo apartado del primer piso, donde Sauron se preparaba para asar a Troll. Su aliento de dragón solo esperaba el momento adecuado para desatar todo su poder, y estaba increíblemente agradecido de que los voluntarios hubieran venido a la muerte. Decidió recompensar esta profunda gratitud con un ataque con toda su fuerza. Verabito. Virabito. Virabito y... Varios hechizos de polimorfismo fueron lanzados en rápida sucesión, transformando fragmentos de puertas rotas en espíritus alados. Recogieron munición en el suelo, atacando a Troll con astillas de madera y guijarros, principalmente para hostigarlo. Aunque el troll no sintió dolor por estos ataques, con la visión obstruida, contraatacó instintivamente, blandiendo salvajemente su garrote con los ojos cerrados. Sauron, que había estado esperando pacientemente, aprovechó la oportunidad y le lanzó hechizo de ojo y hechizo cegador, originalmente una pequeña combinación que había preparado para el basilisco, pero ahora estaba probando su efectividad en el troll. Los efectos del hechizo destello de luz no habían disminuido cuando dos nuevos hechizos obstruyeron aún más la visión del troll, enfureciéndolo aún más. Sauron, sin embargo, todavía sentía que no era suficiente. Agua como un manantial, glacio. Un poderoso chorro de agua salpicó primero los pies del troll, seguido de una ráfaga de aire helado que congeló la superficie en una suave capa de hielo. La simple combinación de los dos hechizos restringió aún más el movimiento del troll. Varios hechizos de atadura de piernas y numerosos obstáculos siguieron, ralentizando aún más los pasos del troll. Una docena de hechizos consecutivos paralizaron por completo la visión y las capacidades ofensivas del troll, dándole a Sauron tiempo para acumular poder. El golpe final y decisivo fue, por supuesto, un ataque de aliento de dragón perfectamente fusionado con 3 tipos de fuego. Sauron lee la biblioteca mágica. Capítulo 157. Un golpe mata al enemigo. Un hechizo de fuego como el aliento de un dragón de fuego. Oh inhala, oh inhala. Con solo unas pocas respiraciones profundas, Sauron despejó su mente de toda distracción, entrando en un estado de máxima concentración. A diferencia de antes, esta vez, estimulado tanto por la crisis como por el espíritu de lucha, su enfoque se incrementó aún más. En un instante, el tiempo pareció ralentizarse. Sauron, en tiempo bala, sintió que el tiempo se ralentizaba, y manipular la magia se volvió más fácil y sin esfuerzo. Su ya hábil destreza se amplificó aún más, dándole una maravillosa sensación de magia como si fuera su propio brazo. Observando al gigante forcejear y moverse a cámara lenta en la distancia, no tuvo tiempo de saborear esa sensación, concentrándose en cambio en seguir lanzando hechizos. La primera etapa consistió en recordar el dolor de su alma consumida por el fuego de la ambición. Eso había comenzado cuando despertó el sistema de logros y no, pensándolo bien, esa ambición ilimitada había estado ardiendo ferozmente desde el principio de su transmigración. Renacido décadas atrás con sus recuerdos intactos, cualquiera con un mínimo de ambición se llenaría de ilusión por el futuro. Y su ambición era miles de millones mayor que lo de cualquier otro. Nací extraordinario, soy diferente, sin duda lograré grandes cosas. Aunque algo melodramático, estos eran sus sentimientos genuinos, desde lo más profundo de su corazón. Desde joven, persiguió la perfección, demostrando una y otra vez que era diferente a todos los que lo rodeaban, que era más sobresaliente y trabajador que nadie, más merecedor de ser un líder, una leyenda. Su ambición creció sin cesar con esta comprensión, volviéndose cada vez más ardiente y feroz con cada éxito, abrasando su alma y negándose a dejarlo descansar. Mirando hacia atrás, los 11 años de ardor simplemente le habían permitido adaptarse al dolor, pero el fuego de la ambición que lo impulsaba a seguir adelante nunca desapareció, siempre permaneció con él. Recordando esa llama que se había filtrado en su alma, sintió un dolor punzante en el corazón, el calor se filtraba en su sangre, fluyendo por cada vena de su cuerpo. Ahora, usaría ese fuego inextinguible de ambición para allanar su camino. Con un pensamiento, una deslumbrante luz dorado rojiza brotó de la punta de su bastón, ansiosa por devorar el necio obstáculo que tenía delante incluso antes de que pudiera pronunciar un hechizo. Pero esto no fue suficiente. Sauron reprimió el impulso de desatar su magia descontrolada y entró en la segunda fase. Recordó la abrasadora sensación de consumir repetidamente pimientos de aliento de dragón. Su fuego interior despertó instantáneamente, haciéndolo sudar profusamente y haciendo que sus papilas gustativas gritaran, mientras recordaba simultáneamente la imparable erupción volcánica de lava. Las llamas ilusorias volvieron a surgir de su pecho, pasaron por su garganta y se acumularon en su boca. El impulso de estallar le indicó que su fuego interior estaba listo. Se movió, agitando su varita sobre su cuerpo. Las llamas, que se expandían en círculos con la rotación de la varita, fueron contenidas a la fuerza, reformándose en un tornado de fuego. El fuego de la ambición les otorgó una voluntad, y el fuego de su cuerpo abrió un canal, haciendo que el tornado de fuego fuera aún más feroz. Finalmente, solo el fuego de la emoción permaneció como riendas, controlando la forma de las llamas y asestando un golpe devastador al enemigo. Pero surgió un pequeño problema. Las 3 emociones que había planeado eran entusiasmo, deseo y concentración, pero el pensamiento de Hermione aún atrapada en el baño, sin saber si estaba herida, le impidió controlar su ira y violencia. Las emociones negativas infundidas a la fuerza en las llamas mágicas tiñeron las llamas dorado-rojizas de oscuridad, convirtiéndolas en dorado púrpura. Sin embargo, su poder no hizo más que aumentar, y una feroz cabeza de dragón se formó vagamente dentro del vórtice. 2 puntos de llama negra intensamente concentrada formaron sus ojos, mirando amenazadoramente a Troll, listo para devorarlo. Se está pareciendo cada vez más al fuego maldito y Sauron luchó por reunir su poder, echando un vistazo rápido a las llamas mágicas que había desatado. Demasiado brutal, ¿esto está bien? Bueno, da igual, ¿qué tiene de malo el gran poder? Troll, muere, muere. Tras una larga preparación, las llamas mágicas que Sauron liberó ya habían envuelto un radio de 5 metros, creando un vórtice de fuego que servía tanto para atacar como para defender. Con cada movimiento de su varita, las llamas giraban y danzaban con un sonido aullante, el aterrador calor se extendía continuamente, alertando incluso al Troll a varios metros de distancia. Gracias a su fuerte resistencia mágica, el hechizo que interfería con su visión no duró mucho.
En menos de 2 minutos, escapó con éxito de su ceguera, capaz de enfrentarse directamente al terror de la muerte. Peludo y débil, grande y vulnerable. Aunque el troll de la montaña no encajaba con la descripción, el aterrador fuego demoníaco dorado púrpura aún le heló la sangre. Si hubiera podido liberarse del hechizo de control antes, tal vez se habría atrevido a contraatacar. Pero ahora, la magia del mago era completa y carecía del valor para enfrentar el ataque de frente. ¡Corre! Su diminuto cerebro, no más grande que un guisante, intentó desesperadamente enviar una señal de peligro. Esta vez, el troll, inusualmente, confió en la inteligencia en lugar de en su fuerza bruta. Levantó sus cortas y gruesas patas, tan gruesas como tocones de árboles, y pisoteó con sus pies planos y callosos. Un pisotón rompió el hielo y se giró para huir. Sin embargo, era demasiado tarde. Sauron no quería que su magia, tan cuidadosamente lanzada, fuera en vano, y lanzó un ataque antes de que pudiera escapar. La varita dejó de balancearse y apuntó hacia arriba. Una feroz cabeza de dragón voló inmediatamente hacia la punta de la varita, devorando las llamas que se acumulaban como golondrinas que regresan a sus nidos, expandiéndose rápidamente hasta alcanzar 3 metros de tamaño, nada menos que el propio troll. Sauron, completamente concentrado, abrió lentamente la boca. La cabeza del dragón se movió al unísono, su boca agitando intensas llamas, apuntando al insensato enemigo. Aliento de dragón. Con el rugido de Sauron, las llamas brotaron de la enorme boca del dragón. En ese instante, todo el corredor estaba en llamas. Una gruesa columna de fuego rugió desde la fauce del dragón, casi tan ancha como el propio corredor, precipitándose hacia el enemigo y llenando instantáneamente cada centímetro de espacio entre Sauron y el troll. Debería estar agradecido de que nunca hubiera murales cerca de los baños, de lo contrario, sin duda habría dañado la propiedad de la escuela. No, probablemente ya. Los muros de piedra a ambos lados del corredor, reforzados con magia ancestral, crujían y gemían bajo el intenso calor, apareciendo grietas de color rojo oscuro en sus superficies, como si estuvieran a punto de derretirse. El hielo del suelo ya se había vaporizado antes de que las llamas lo tocaran. No se derritió, sino que se saltó por completo la fase líquida, convirtiéndose en un vapor blanco que fue instantáneamente evaporado por las llamas posteriores. El troll apenas se había girado, sin siquiera haber dado un segundo paso, cuando las llamas lo alcanzaron. Una ola de fuego dorado púrpura surgió desde atrás, envolviéndolo como una bestia gigantesca sin cabeza ni cola. La piel áspera y grisácea del troll se volvió instantáneamente negra y carbonizada al contacto con las llamas, su pelaje desapareció sin siquiera tener oportunidad de quemarse. Rugido. Dejó escapar un grito ensordecedor, pero fue solo medio grito, ya que las llamas se vertieron en su boca y nariz, abrasando frenéticamente sus órganos internos. El cuerpo del troll se retorcía violentamente entre las llamas, sus gruesas extremidades se contraían como si estuvieran electrocutadas, pero cuanto más luchaba, más se aferraban las llamas. Las lenguas de fuego dorado púrpura, no contentas con las aberturas existentes, se abrían paso desde sus axilas, rodillas y detrás de sus orejas, buscando las grietas más finas en su piel como seres vivos, quemando sus músculos y perforando las hendiduras de sus huesos. Se tambaleó, intentando escapar, pero tras solo 2 pasos, su enorme cuerpo se derrumbó como una torre, primero doblando sus rodillas, luego rompiéndose su cintura, para finalmente estrellarse contra el suelo, rodando desesperado. En el momento del impacto, las llamas que deberían haberlo envuelto, alimentadas por el fuego de la ambición, lo persiguieron, asegurándose de que cada golpe del fuego de Sauron diera en el blanco. Llamas interminables envolvieron al troll, sumiéndolo en una enorme bola de fuego que atravesó fácilmente su piel dura como el granito, abrasando la grasa y el tejido muscular rojo oscuro que se escondían debajo, convirtiéndose en combustible para el fuego. Su tenaz vitalidad y poderosa resistencia mágica le permitieron luchar unos instantes más, pero era demasiado tarde. Finalmente, el cuerpo del troll dejó de temblar. Estaba muerto. En el corredor, solo continuaba el crepitar de la grasa quemándose. A lo lejos, Sauron permanecía inmóvil, con la varita aún en alto, la punta ligeramente caliente. Su respiración era pesada, su frente cubierta de sudor, pero una sonrisa involuntaria se dibujó en sus labios. Un hechizo de fuego tan poderoso valía el mes y medio de tortura que había soportado. No está mal, ¿verdad? Mientras el troll caía tambaleándose al suelo, una figura onírica apareció a su lado. Era Helena, con su cuerpo fantasmal. ¿Un hechizo de fuego como el aliento de un dragón de fuego es suficiente para satisfacerte? En el rostro aturdido de Helena, vio la respuesta que buscaba. Había logrado un hechizo de fuego que la asombraría. Ahora podía comenzar la siguiente etapa de estudio profundo, preparándose para la exploración de la Cámara de los Secretos. Una alegría aún mayor brotó en su interior. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera celebrar, vio aparecer 2 figuras familiares doblando la esquina del pasillo. Eran Snape y la profesora McGonagall. Debían haber sido atraídos hasta allí por los gritos del troll. Oh, no. Al girar la cabeza para ver la espantosa muerte del troll, el corazón de Sauron se encogió, y rápidamente intentó inventar una excusa. Después de dudar un momento, ofreció una actuación aún más convincente, su cuerpo se balanceó mientras se desplomaba suavemente en el suelo. No, el suelo estaba prácticamente cristalino y humeante. No quería quemarse. La pared junto a él tampoco tenía muy buen aspecto. Indefenso, Soren solo pudo ponerse en cuclillas en el suelo, fingiendo debilidad para ganarse la simpatía de los 2 profesores. Helena observó su actuación de principio a fin, con los labios apretados, mientras su asombro disminuía poco a poco. Dirigió una mirada a los 2 profesores que se habían acercado apresuradamente, se apartó y retomó su habitual porte elegante y digno. El emperador mágico que surgió de Hogwarts, capítulo 99 Snape y McGonagall, que acudieron al lugar tras oír los horribles gritos, vieron inmediatamente al debilitado Sauron. Justo cuando iban a comprobar su estado, les asaltó un hedor nauseabundo a proteína quemada. Siguiendo el hedor, vieron un objeto carbonizado que aún ardía en llamas. La profesora McGonagall permaneció al lado de Sauron, invocando agua para enfriar el entorno. Snape se acercó con cautela, sosteniendo un hechizo, y finalmente vio con claridad el objeto en llamas. El monstruoso cadáver, quemado hasta quedar irreconocible, claramente muerto y, sumado a las horribles marcas de quemaduras que quedaron en el lugar, esta aterradora magia de fuego y fuego maldito. Sauron ree de la biblioteca mágica. Capítulo 158. ¿Quién estaba en el baño apartado? Parecía algo así, pero no del todo. Tras confirmar que no había peligro potencial, Snape agitó su varita, rociando agua con la punta en un intento de extinguir las llamas del monstruoso cadáver.
Para su sorpresa, las llamas dorado-púrpura no solo no se extinguieron, sino que, como enfurecidas, se elevaron, mostrando sus colmillos y garras, protegiendo su combustible. Una llama mágica que poseía voluntad, o al menos una parte de ella. Snape rápidamente hizo un juicio y lanzó un hechizo para detener las llamas de inmediato, logrando suprimir su intensidad. Por suerte, no se trataba de una maldición de fuego maldito, un tipo de llama de magia oscura con atributos de maldición que solo puede extinguirse con contrahechizos específicos, lo que la hacía extremadamente peligrosa. Frunció el ceño, examinando cuidadosamente el espantoso cadáver de Troya, sin ver otros signos de daño por hechizos. Esto significaba que probablemente había muerto estando en plena forma por un solo hechizo de fuego. Matar a un Troya adulto con un solo hechizo no era algo que un estudiante común, ni siquiera un mago adulto común, pudiera lograr fácilmente. Después de examinar la escena, Snape se mantuvo alerta, volviéndose hacia la profesora McGonagall y haciéndole señas de que el área circundante era temporalmente segura. La profesora McGonagall asintió en silencio, aún agarrando su varita con fuerza. Miró a Soren, que estaba agachado a su lado, con Alcaraz cubriéndose la boca. Señor Reed, preguntó con preocupación, ¿está bien? Soren, por supuesto, no estaba nada bien. Al principio, había intentado fingir debilidad para ganarse la compasión de los demás, pero después de agacharse y de que la adrenalina de la batalla disminuyera, se dio cuenta de que estaba realmente exhausto. El agotamiento mágico excesivo, el cansancio físico y el letargo emocional, los tres principales efectos negativos lo golpearon a la vez, haciéndolo sentir incómodo por completo. Peor aún, algunas acciones involuntarias que había realizado antes habían hecho inhalar una gran cantidad de gas tóxico, y ahora, mientras se calmaba, sentía un hedor nauseabundo que le llenaba la boca, los pulmones y la garganta. Incluso ahora, el aire estaba cargado de olor a carne quemada, casi asfixiándolo. Había creído que esta batalla era una victoria completa, pero el Troll en realidad había provocado su último aliento. Comprendiendo la raíz de su malestar, la profesora McGonagall se compadeció profundamente y lanzó un encantamiento purificador de amplio alcance, refrescando el aire al instante. Un hechizo burbujeante envolvió el cadáver de Troll, aislándolo de los gases nocivos. Sauron finalmente pudo respirar de nuevo, aprovechando el aire fresco para disipar el hedor que lo había estado molestando. Tras 1 o 2 minutos, se recuperó y, al ponerse de pie, respondió a las palabras de la profesora McGonagall. Estoy bien, profesora McGonagall. Sintió un mareo repentino al terminar de hablar, claramente un efecto secundario de la fatiga y de haber estado en cuclillas durante mucho tiempo. La profesora McGonagall, al verlo tambalearse y débil, no se atrevió a hacerle la pregunta que estaba a punto de formular, y en su lugar le ofreció unas palabras de consuelo. Sauron respondió obedientemente, observando cómo Snape se acercaba a él. Incluso antes de acercarse, Snape ya había evaluado su estado físico a partir de varios signos, sacando una poción dorada de su bolsa de pociones y arrojándosela suavemente a Sauron. Esta es una poción de alegría. En tu estado actual, bebe la mitad. Gracias, profesor. Sauron atrapó la poción y la examinó con interés. El elixir de la alegría, también conocido como la poción de la felicidad en el mundo mágico, es una poción mágica que trae alegría y felicidad a quien la toma. La que Snape vio era de un color dorado besado por el sol, con tenues runas mágicas que brillaban al agitarla. Sin duda, de calidad maestra. El maestro de pociones sin duda tiene productos de alta calidad. Sauron se sentía bastante mal. Recordando los efectos y efectos secundarios del elixir de la alegría, desenroscó la tapa y bebió la mitad del frasco, solo un pequeño sorbo. El elixir de la alegría tenía un sabor muy dulce, probablemente debido a su ingrediente principal, el higo arrugado, como beber un sorbo de agua con miel. Tras ingerirla, la poción surtió efecto rápidamente, revitalizándolo. No solo se alivió enormemente su fatiga, sino que también experimentó una fuerte e inexplicable sensación de felicidad. Al examinarla más de cerca, este elixir de la alegría de calidad maestra parecía también restaurar la resistencia. Se sentía como la poción de vitalidad, un recurso preciado en varios juegos, que restauraba rápidamente la resistencia y el poder mágico. ¡Qué bueno, realmente bueno! Soren guardó despreocupadamente la mitad restante de la poción en su bolsillo. Esta era una poción curativa. Si se usaba correctamente, podía salvar una vida. Snape notó su pequeño movimiento, pero no le prestó atención. Un pequeño frasco de poción rellenado no significaba nada para él, ni siquiera se molestaría en quitárselo a Soren. Ahora que te has recuperado, explícate. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué hay de ese troll? ¿Y lanzaste ese hechizo de fuego? Snape lanzó 3 preguntas en rápida sucesión, con los ojos fijos en los de Soren, usando una levitación apenas perceptible para determinar si mentía. Soren pensó rápidamente, a punto de inventarse una historia, cuando su expresión cambió repentinamente al recordar el asunto importante que había olvidado. Oh, no. Profesora, Hermione todavía está en ese baño. ¿Hermione? Ambos profesores se sobresaltaron y luego se dieron cuenta de que algo andaba mal. ¿Cómo podría estar Hermione en el baño? Acaba de pedirnos ayuda en el gran comedor, diciendo que todavía estabas afuera, le dijo la profesora McGonagall la verdad. Soren se quedó helado. ¿Quién está en el baño? Oí a una mujer gritar a lo lejos. ¿Alguien en el baño? La profesora McGonagall se sobresaltó y corrió al baño de chicas cercano, preguntando con preocupación. ¿Quién está ahí dentro? ¿Estás herida? Al ver la pesada puerta de madera violentamente dañada por el troll, su tensión aumentó. Antes de que pudiera abrir la puerta retorcida, un rostro pálido, no, un rostro blanco perlado y translúcido se asomó por el agujero. En lugar de miedo o tensión, el rostro mostraba un atisbo de curiosidad. Soy yo, la profesora McGonagall. ¿Ahuyentaste a esa cosa fea? Oí un grito fuerte y el sonido de algo pesado cayendo. Mírenle. La profesora McGonagall estaba atónita. Soren, que la había seguido, también estaba atónito. No era Hermione en el baño, era Mirle. Ay, su mente se quedó en blanco por un largo rato antes de que finalmente reaccionara y preguntara en voz alta. Entonces, ¿por qué gritabas hace un momento? Los trolls no tienen habilidades mágicas, no podrían hacerte daño, ¿verdad? Sauron. Mirle lo miró sorprendida. ¿Qué haces aquí? Responde primero a mi pregunta. Dijo Sauron enfadado. Hoy yo solo oí unos ruidos extraños afuera, así que salí a ver, y casi me topo con él. Piénsalo, un troll tan feo, tan grande, si te lo encuentras cara a cara sin previo aviso, ¿no te asustarías y gritarías? Mirle salió flotando por la puerta y explicó con seguridad. Sauron pensó que tenía mucho sentido, tonterías. Resultó ser un malentendido, ¿quién lo compensaría por los sentimientos que desperdició?
Y qué desastre tan grande, me quedo sin palabras. Sauron Reed y la Biblioteca Mágica. Capítulo 159. La famosa detective profesora McGonagall hechizo de flashback. Después del problema, Sauron rápidamente sintió alivio de nuevo. Por el lado positivo, al menos Hermione no estaba herida, y su hechizo aliento de dragón había funcionado con éxito, haciendo que sus esfuerzos valieran la pena. La profesora McGonagall también suspiró aliviada, usando una brillante transfiguración para quitar la puerta de madera rota y entrar al baño para revisarlo. Afortunadamente, solo estaba Mirle allí, no había otros estudiantes presentes. Esta extraña intrusión del troll no había resultado en ninguna herida. Bueno, excepto para el troll mismo. ¡Guau! Durante un descanso en la inspección de la profesora McGonagall, Mirle también vio al troll horriblemente muerto y exclamó: «Es ese troll. Está muerto. Bien hecho, se lo merece por irrumpir en el baño de chicas». Soren sospechó que sus palabras eran un insulto velado, pero no tenía pruebas. Un momento después, la profesora McGonagall regresó y continuó: «Mirle, ¿qué haces aquí? Hoy es la cena de Halloween. ¿No deberías estar con los otros fantasmas?» Oh, el ánimo de Mirle se ensombreció al mencionar las actividades sociales. «En realidad no quiero ir, y nadie me invitó, los lugares concurridos no son buenos de todos modos, así que dejemos en paz a esta Mirle abandonada». Su abatimiento se profundizó, mientras hablaba, y su mirada se volvió resentida hacia Sauron. «Al menos aquí, nadie se la va a llevar». Estaba a punto de quejarse cuando vio a Helena de pie con los brazos cruzados a lo lejos y comprendió la mirada de advertencia en sus ojos. Mirle volvió a la realidad y cambió de tono de inmediato. «Nadie se va a reír de la pobre Mirle, Peeves, sí, todo es culpa de ese desagradable Peeves». En Hogwarts, casi nadie quería a Peeves. Ambos profesores aceptaron esta explicación. La profesora McGonagall suspiró, mirándola. «Pobre niña, ha pasado tanto tiempo. Deberías haberlo superado. ¿Por qué no haces algunos amigos?» Mirle permaneció en silencio, aunque la tristeza en su rostro no era tan intensa como de costumbre. La profesora McGonagall le hizo algunas preguntas más, tratando de obtener la mayor cantidad de información posible, pero descubrió que Mirle no sabía mucho. Simplemente ocupaba ese baño apartado, permaneciendo allí sola. Ni siquiera podía decir de dónde venía el troll. Finalmente, las miradas de los dos profesores volvieron a Sauron, esperando que respondiera a las preguntas que acababan de formular. Durante el turno de Mirle, Sauron, haciendo gala de su astucia, ya había preparado una historia y comenzó con nerviosismo. «Profesor SP, profesora McGonagall, en realidad salí a buscar a Hermione. Habíamos quedado en vernos en el gran comedor, pero no apareció cuando el banquete estaba a punto de empezar, así que salí solo a buscarla». Primero explicó el motivo de su salida en solitario y luego hizo una breve pausa para ver si los dos profesores tenían alguna pregunta al respecto. La respuesta fue no. Todos habían presenciado la relación entre Sauron y Hermione, esos dos estudiantes de primer año tan esperados. Eran inseparables, y tenía todo el sentido del mundo que, si uno de ellos faltaba inexplicablemente a una cita, el otro saliera de buscarla. «Continúa», dijo Snape con brevedad, mirándolo fijamente a los ojos. Sauron organizó sus pensamientos. «Antes de salir, pregunté a algunas de las compañeras de cuarto de Hermione, pero se mantuvieron calladas deliberadamente y no me dijeron nada. Me preocupaba que Hermione se hubiera peleado con otros estudiantes otra vez, como la última vez, así que pensé en revisar lugares como los baños para ver si se escondía y se sentía triste. Pero por aquí, olí un hedor particularmente repugnante, y luego oí el grito de Mirle y el rugido del troll, así que corrí a ver. Como fue tan apresurado, no tuve tiempo de averiguar quién estaba en el baño, solo sabía que una chica estaba atrapada dentro, así que intenté atraer al troll de lejos, pero algo salió mal. 9 partes de verdad y una de mentira. Esa es la cúspide de la mentira». Sauron fue un paso más allá, reemplazando la mentira con una trama vaga y plausible de la historia original, garantizando que cada palabra era verdad. Snape realmente no sospechó que estuviera mintiendo. La profesora McGonagall, al recordar el conflicto de hacía mes y medio, sintió que le venía un dolor de cabeza y no dudó en absoluto de su historia. Sin embargo, la explicación de un pequeño error parecía demasiado simplista. ¿Matar accidentalmente a un troll? ¿Era eso creíble? Snape preguntó. ¿No se suponía que debías atraerlo? ¿Cómo acabó así? Sauron volvió a mirar el techo ennegrecido, las paredes agrietadas y las marcas de lava que se solidificaban lentamente en el suelo, lamiéndose los labios con culpabilidad. «De verdad lo intenté, profesora, pero ese troll era completamente silencioso y estaba decidido a secuestrar a las chicas en el baño. He leído largas de monstruos peligrosos y sé que estos monstruos comen personas, así que, por supuesto, no iba a abandonar a las chicas y huir. Así que pensé, si lo derroto, ¿no se solucionará el problema?». Luego añadió que había leído muchos libros, tenía suficiente conocimiento sobre los trolls y tenía mucha confianza en sí mismo, replicando esencialmente las razones que Hermione había usado en la historia original. «Oh, niño tonto, ¿cómo pudiste pensar que podías con un adulto?», murmuró McGonagall. Por el rabillo del ojo, el cadáver carbonizado del troll era la mejor prueba. Sauron no solo se había atrevido a pensarlo, sino que también lo había logrado, derrotando, matando a un troll siendo un estudiante de primer año que solo llevaba allí 2 meses. Era realmente increíble, como un niño pequeño aprendiendo a caminar que se desliza y mata a un tigre adulto. En este punto, las razones y los motivos de Sauron eran más que suficientes, y Snape seguía sin ver ningún problema. Por lo tanto, solo quedaba un punto por discutir. El emperador mágico que surgió de Hogwarts capítulo 100. ¿Cómo hiciste eso? A juzgar por las marcas que dejaste, usaste un hechizo de fuego muy poderoso. Espera. ¿No fueron los profesores quienes lo hicieron? Tú mataste al troll. Antes de que Sauron pudiera responder, Mirle, que había estado observando el alboroto, exclamó como si hubiera descubierto algo asombroso. «Silencio», espetó Snape. Mirle, siendo estudiante, estaba aterrorizada por la autoridad de los profesores y bajó la cabeza rápidamente, pero no pudo evitar mirar a Sauron de reojo. Ella misma había muerto siendo estudiante de segundo año con excelentes calificaciones, pero si tuviera que enfrentarse a un troll sola, no se le ocurriría otra opción que huir. Sin embargo, Sauron lo había hecho, y de una manera tan decisiva y despiadada. «Ay, claro, también dijo y que eligió luchar para protegerla». Mirle se conmovió, y su afecto por Sauron se disparó. Sauron, sin energía para lidiar con ella en ese momento, respondió con sinceridad. «Al principio, usé más de una docena de hechizos para cegar al troll y ralentizarlo, luego usé mi hechizo de fuego modificado para cargarlo y lanzar un ataque. ¿Sabes? Modifiqué un hechizo de destello cuando empecé la escuela. Este hechizo también fue modificado a partir del hechizo de fuego.
Los hechizos modificados ordinarios no tienen este tipo de poder, dijo SP, intercambiando una mirada con Tuanagai, alcanzando una vez más un entendimiento tácito. Un troll invadiendo el castillo, incluso sin causar bajas, no era un asunto trivial que se pudiera pasar por alto fácilmente. Tenían que llegar al fondo del asunto. Incluso si Sauron era simplemente un espectador inocente, tenían que investigar a fondo. Este no es un hechizo poderoso que un estudiante de primer año deba conocer. Es demasiado peligroso. Necesitamos más detalles, pero primero, necesitamos confirmar que no estás mintiendo. La profesora Tuanagai hizo una pausa, luego extendió solemnemente su mano izquierda hacia Soren. Señor Ree, como subdirector, le pido que me entregue su varita. Usaré el encantamiento flashback para recrear el hechizo que lanzó anteriormente. Este es un procedimiento de investigación necesario. La expresión de Soren permaneció inmutable, su corazón impasible. Había considerado el encantamiento flashback en cuanto recibió esta varita especial, pero no esperaba que su primer encuentro con ella no fuera para burlarse del prisionero, sino para ser investigado por la profesora Tuanagai. Pero no importaba, tenía la conciencia tranquila y nada que temer. Está bien, pronto estará bien. En medio de las miradas sorprendidas de varios espectadores de la primera fila, Soren primero consoló su preciada varita antes de entregársela a la profesora Tuanagai. La profesora Tuanagai intentó mantenerse seria, pero al recibir la varita de Soren, sintió de inmediato su fuerte resistencia. Era el tipo de varita que no se podía usar ni siquiera arrebatándola por la fuerza. Por suerte, usó principalmente su propia varita para lanzar el encantamiento flashback. Profesor SP, por favor, protéjalos, le ordenó Tuanagai a SP, y luego se alejó unos pasos, alzando la varita de Sauron horizontalmente en su mano izquierda, con la punta apuntando hacia el pasillo vacío, mientras que con su mano derecha apuntaba su propia varita hacia la de Sauron. Encantamiento flashback. En el instante en que terminó el encantamiento, un brillante hilo dorado brotó de las puntas de ambas varitas simultáneamente, brillando en el pasillo oscuro y emitiendo un leve zumbido. El hilo dorado parecía tener vida, enroscándose y conectando firmemente las dos varitas. Al segundo siguiente, la punta de la varita de Sauron tembló. La varita de acebo se resistía claramente, pero bajo la poderosa magia de Tuanagai, aún así reprodujo los hechizos más recientes de Sauron en orden cronológico inverso. El primer hechizo fue sin duda el aliento de dragón que había matado al troll. En un instante, la punta de la varita resplandeció con una luz rojo dorado, una llama creciente a punto de estallar. Sauron intervino en ese momento, explicando rápidamente su estrategia de lanzamiento de hechizos: amplificar el poder de la magia acumulando energía durante un largo periodo. La habilidad de la profesora Tuanagai era innegable. Tras escuchar la explicación de Sauron solo una vez, manipuló fácilmente las llamas, haciéndolas girar sobre ella y formar un vórtice de fuego. Solo cuando la última chispa de fuego se fusionó con él, Tuanagai activó el hechizo, llenando el pasillo una vez más con llamas dorado-rojizas como el aliento de un dragón. Era, en efecto, un poderoso hechizo, y había sido el propio Sauron quien lo había lanzado, pero esto no es exactamente lo mismo que tus llamas dorado-púrpura, ¿verdad?, preguntó SP. Sauron asintió obedientemente. Profesor, infundir las propias emociones en un hechizo, ¿no es esa una técnica común? Cuando luché contra el troll, estaba ansioso y enfadado, e involuntariamente infundí emociones negativas como la ira en el hechizo, por eso tenía un poder tan letal. Esa no es una técnica de lanzamiento común. Si se usa incorrectamente, puede ser contraproducente, replicó SP, continuando observando los acontecimientos. Sauron Ree de la Biblioteca Mágica. Capítulo 160. La recompensa por matar al troll. Un asiento privado en el despacho del director y, después de que el ataque de aliento de dragón terminara, la docena de hechizos que Sauron usó para controlar la situación reaparecieron, terminando con varias transformaciones. Estos eran hechizos bastante comunes, pero no encajaban del todo con la condición de Sauron como estudiante de primer año. ¿Incluso usaste transformaciones? Como profesora de transformaciones, Tuanagai prestó especial atención a este hechizo. Sí, profesora Tuanagai, transformé algunos trozos de panel de puerta en pequeños duendes para molestar al troll. No tenían mucho poder real. Tras escuchar la descripción de Sauron, Tuanagai cambió de opinión. Ser capaz de usar la transfiguración con eficacia en combate ya es bastante impresionante. Cuando llegues a sexto año, podrás matricularte en la clase de transfiguración avanzada y bueno, mejor no hablemos de eso ahora. Más atrás, el hechizo que salió de la varita fue el hechizo prototipo, claramente ajeno a la escaramuza. El encantamiento retrospectivo solo puede recrear los hechizos lanzados por quien empuña la varita, no determinar el momento y el lugar exactos del hechizo. La profesora Tuanagai no le dio mucha importancia, simplemente le sorprendió que hubiera aprendido este encantamiento de detección por su cuenta y lo usara en todas partes. Soren tenía una buena razón. Profesora, he oído que hay muchas habitaciones ocultas y pasadizos secretos en el castillo, así que quería encontrar uno para practicar hechizos. Esas aulas vacías y abiertas son demasiado competitivas. No puedo competir con los alumnos de cursos superiores y... Era cierto, realmente quería encontrar una habitación así. En cuanto a si usaría los pasadizos secretos para escaparse de la escuela, eso era otro asunto. Tuanagai negó con la cabeza con desaprobación, queriendo criticarlo pero sin saber por dónde empezar. SP intervino de inmediato, compensando su falta de agresividad. Infundir emociones en hechizos, esa es una técnica de hechicería que solo aprenden los alumnos de cursos superiores. ¿Dónde encontraste ese conocimiento, y dónde y cómo practicaste? No me digas que esto fue solo improvisación en una crisis. No soy tonto. Los labios de Soren se crisparon. Sabía que no sería tan fácil salirse con la suya. Resistió el impulso de volverse y mirar a Elena, decidiendo echarle la culpa. Lao Fu, lo siento, siempre eres tú quien tiene que cargar con la culpa. Espera, no, esto es culpa de Lao Fu, es su propia culpa. En realidad tengo un permiso para usar la sala de práctica adecuada un par de veces, confesó Soren a SP, fingiendo nerviosismo. ¿Un permiso? El rostro de SP se ensombreció de nuevo. ¿Quién te lo dio? ¿Darle un permiso a un estudiante de primer año? Es ridículo. La profesora Tuanagai se hizo eco de su opinión. Y el profesor Kirei. En la segunda semana de clases, me encontré con el profesor Kirei mientras buscaba un aula vacía en el castillo y le conté mis problemas. No esperaba que fuera tan amable de darme un permiso, pero solo era válido por un mes y ya ha caducado. Dicho esto, Soren cogió su pequeña bolsa con sus pertenencias, encontró la prueba y se la entregó al fiscal. SP la tomó, le echó un vistazo rápido y luego se la pasó al subdirector para que la revisara. Tras leerla, la mirada de ambos se volvió fría, su ira se dirigió con éxito hacia Kirei. Esto es indignante.
Darle un permiso a un estudiante de primer año para practicar magia en privado es una irresponsabilidad. McGonagall retuvo la prueba, preparándose para tener una seria conversación con el director Dumbledore. Soren mantuvo la mirada baja, fingiendo miedo, pero en realidad reprimiendo una risa. Solo se había lastimado a sí mismo. No tenía a quien culpar más que a sí mismo por este desastre. Ahora que tienes un campo de entrenamiento, ¿te enseñó esta técnica de infundir emociones en los hechizos? El rostro de Snape estaba sombrío. Sentía que Quirrell no solo tenía malas intenciones, sino que también se había extralimitado, atreviéndose a robarle a alguien a Slytherin. Realmente no lo respetaba, al director. No, encontré un libro en la biblioteca llamado Escape de la boca del dragón. Mis recuerdos inolvidables con el dragón, que me inspiró. Luego encontré otros libros que explicaban hechizos de fuego. Soren estaba ocupado inventando una historia y no notó que Helena volaba hacia él. La altiva fantasma femenina le dirigió al elocuente Sauron una mirada profunda, luego reveló arrogantemente la respuesta por él. Yo se lo enseñé, ¿hay algún problema? Sauron casi no pudo contenerse, volviéndose para mirarla sin palabras. Tras pensarlo un momento, sintió que no era de todo malo. Aprovechar la oportunidad para estrechar su vínculo con Helena no era una mala idea, y además resolvía las lagunas lógicas de su mentira. Tú. McGonagall y Snape miraron a la fantasma de Ravenclaw, sin esperar que estuviera involucrada. Pero, pensándolo bien, su reacción de pánico inusual al enterarse del peligro de Sauron pareció confirmar su estrecha relación. Pero, Sauron solo llevaba 2 meses en la escuela, ¿cómo se había involucrado con la fantasma más misteriosa del colegio? A Helena no le importaba lo que pensaran, asumiendo toda la responsabilidad de la enseñanza de Sauron. No solo eso, sino que su tono era arrogante, casi alardeando de lo bien que le había enseñado. Cuando McGonagall le preguntó su razón con expresión atónita, ella se negó con altivez, diciendo, no quiero repetirme. Ya que todos tienen que seguir los procedimientos adecuados, hablemos de ello después de ver al director. Soren se sobresaltó. No, y tenía que ver a Dumbledore. ¿Qué asunto tan insignificante? Nadie resultó herido. ¿Por qué aumentar la carga del director? Desafortunadamente, su palabra no valía. Los 2 profesores compartían genuinamente esa idea. Como Helena había dicho, era un procedimiento necesario. Si se tratara simplemente de derrotar o ahuyentar al troll, tal vez podrían haber ocultado el asunto y permitido que los estudiantes regresaran a la casa primero. Pero ahora, con Soren matando instantáneamente al troll con un solo hechizo, el propio director tenía que intervenir. Muy bien, y señor Reed, señora Grey y Mirle, por favor, vengan con nosotros al despacho del director para explicarle al director Dumbledore en persona. McGonagall los llamó uno por uno, indicando que todos debían ir. Oh no, y Soren se mostró extremadamente reacio. McGonagall lo ignoró y se volvió hacia el cadáver del troll. Primero usó transfiguración para encogerlo al tamaño de la palma de la mano, luego hizo una pequeña caja con trozos de madera para que sirviera como ataúd del troll. La honorable tarea de llevar el ataúd del troll se le confió entonces a Sauron, aunque él no estaba dispuesto. Este cadáver carbonizado también era una prueba importante que debía mostrarse a Dumbledore. Con testigos y pruebas en su lugar, McGonagall abrió el camino, con Snape cerrando la marcha, escoltando a los 3 grupos hasta el despacho del director en el 8º piso del castillo. Cada paso que daba Sauron estaba lleno de resistencia, su mente acelerada, tratando desesperadamente de pulir sus palabras con el arte de la retórica. Le gustara o no, finalmente se detuvo frente a la entrada del despacho del director. Su inquietud se hizo más fuerte. Parecía comprender un poco mejor cómo se sentía Rogue frente a Rogue. ¡Qué sensación tan horrible! Y Sauron Reed, la biblioteca mágica. Capítulo 161. Historias de fantasmas en cuentos de hadas. Dumbledore te mira fijamente. La contraseña del despacho del director es pastel de calabaza con miel, pero debo recordarle que, salvo en caso de emergencia, no moleste al director Dumbledore. Está muy ocupado. La profesora McGonagall hizo una pausa frente a la enorme gárgola y le lanzó una advertencia de reojo. Sauron sabía que esto iba dirigido a él, pero quería decir que la profesora McGonagall estaba pensando demasiado. No querría estar cerca de Dumbledore a menos que fuera absolutamente necesario. Sí, sabía que el director Dumbledore ya no era el mismo que había sido en su juventud. De un genio ambicioso en su juventud, que incluso conspiró con el primer señor oscuro, había pasado su vida luchando contra su oscuridad interior, convirtiéndose finalmente en el anciano sabio y gentil conocido por sus alumnos. Pero aún no era un santo. Cuando tramaba, era extremadamente racional y despiadado, el tipo de persona implacable dispuesta a sacrificarse incluso a sí misma. ¿Y Sauron? Tenía demasiados secretos, ninguno de los cuales quería que nadie descubriera. La cámara de los secretos en Slytherin no podía ser expuesta. Si Rook también supiera de su existencia y lograra entrar, sin duda se llevaría todos los objetos y libros que fueran potencialmente peligrosos e inapropiados para magos menores de edad. Todos esos eran legados que Sauron debía heredar. La cámara misma era su base secreta cuidadosamente planeada, y no podía perderse bajo ningún concepto. Rook, definitivamente es mejor mantenerse alejado de él por ahora. En su campo de visión, la bestia de piedra agarradora, habiendo recibido la orden correcta, cobró vida repentinamente, saltando ligeramente hacia un lado. La pared detrás de ella se agrietó en 2, revelando una nueva habitación. La profesora McGonagall entró primero, guiándolos por la escalera de caracol. Una vez que todos estuvieron en posición, la escalera de caracol bajo sus pies se movió lentamente hacia arriba, como una escalera mecánica. También recordarles que estoy transmitiendo en la plataforma de Kick. Pueden buscarme como Black Translations. Transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora Perú. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon. No se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.